¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día de hoy nos encontramos con el capítulo número 14 de esta teoría de Me convertí en Naoya Senin. Y espero que les vaya a gustar el capítulo de que les traje, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no los enrollo más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 14. Megumi, que había salido disparada por los aires, se acercaba rápidamente al suelo. Desactivó al Shikigami combinado y volvió a invocar a Nue para que lo agarrara. Nue se llevó volando a Megumi y lo hizo aterrizar sano y salvo en el suelo. Realmente no puedo tener un respiro de esos dos. Megumi respiró hondo para calmarse. A pesar de haberse vuelto más fuertes, los gemelos aún lograban hacerle sentir indefenso de vez en cuando. Maki era físicamente más fuerte y más rápido que él, y la técnica de Mai era muy difícil de contrarrestar. Aún así, supongo que volar para misiones de reconocimiento está prohibido hasta que Maine-san sea neutralizada. Megumi pulsó el comunicador y transmitió la información al resto del grupo. Maki estaba a punto de hablar cuando, de repente, un espíritu araña maldito apareció de la nada. Aún así, Maki no se sorprendió y estaba a punto de acabar con él, pero los árboles cercanos empezaron a hacer ruido, lo que hizo que Maki mirara a su lado y viera a un monstruo musculoso corriendo tranquilamente por el bosque y destruyendo los árboles en el proceso. Aoi todo se fijó en el espíritu maldito. Entonces le dio un puñetazo. La onda expansiva resultante borró la maldición y, de paso, derribó varios árboles más. ¡Claro que sí! La mirada de todos se dirigió inmediatamente hacia los estudiantes de Tokio. ¡Genial! Toda la pandilla de Tokio está aquí. Sus ojos recorrieron al grupo. ¿Dónde está Okotsu? Su entusiasmo disminuyó notablemente. Haber encontrado su objetivo tan rápidamente había sido fantástico. Descubrir que Yuta no estaba aquí. No muy bien. Mientras tanto, Yuji Itadori no se inmutó lo más mínimo por la repentina aparición de todo. En cambio, aceleró. En cuanto estuvo lo suficientemente cerca, saltó. Su rodilla se dirigió directamente hacia la cara de todo. Dispersión. Maki pidió el resto. Ese había sido el plan desde el principio. Yuji Itadori tenía la tarea de controlar y mantener ocupado a todo mientras el resto se ocupaba del partido. Mientras los demás huían, Yuji, que aún estaba en el aire con la rodilla golpeando a todo, aprovechó la oportunidad para propinarle varios golpes sólidos a todo. Sin embargo, todo no resultó muy herido y, con indiferencia, agarró la pierna de Yuji y lo arrojó lejos. Buena velocidad, hermano. Yuta Okotsu no estaba aquí y, por lo que se veía, tampoco estaba cerca. Entonces te evaluaré. Quizás incluso sea mejor que enfrentarme a Okotsu. Un momento para estrechar lazos con mi hermano. Adelante. Aoi todo no era de los que se contenían con sus mejores amigos. Eso era lo que su hermano mayor le había enseñado. Solo enfrentando a tu hermano / mejor amigo con toda tu fuerza puedes demostrarle tu verdadero aprecio. Aoi corrió hacia adelante y le propinó un puñetazo directo en la cara a Yuji. Los ojos de Yuji se abrieron un poco. No fue por el puñetazo. Podía verlo venir hacia él, sino porque otro espíritu araña maldito apareció de la nada. El puño de todo atravesó la maldición y golpeó a Yuji, que había levantado los brazos para bloquear el ataque de todo. Aunque Yuji salió despedido por los aires al estrellarse su cuerpo contra un árbol. Yuji sintió que todo su cuerpo temblaba por los efectos del golpe amortiguado de todo. Si hubiera impactado sin que la maldición interviniera, habría sido mucho peor de lo que es ahora. No hay tiempo para pensar, hermano. Levántate de nuevo. Todo ya se dirigía hacia Yuji. Maldita sea. Dame un segundo. Yuji vio que el gigante musculoso ya estaba lo suficientemente cerca. Sin tiempo para esquivar, Yuji decidió usar la cabeza. Literalmente. Movió su cuerpo hacia adelante antes de balancearlo hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el árbol que tenía detrás, rompiéndolo y consiguiendo el espacio suficiente para esquivar por poco la patada que se dirigía hacia él. El árbol también le ayudó aún más, ya que la mitad rota cayó hacia todo, haciendo que el hechicero de grado 1 saltara hacia atrás para esquivarla. Hermano, te he dicho varias veces que usar la cabeza no significa eso, dijo todo con una expresión impasible en el rostro. ¿Cuándo fue la primera vez que hablamos de esto? Pensó Yuji. Todo negó con la cabeza. Incluso cuando eran jóvenes, su mejor amigo era un poco lento de mente. Sentía que, de no ser por él, Yuji habría sufrido aún más. Bueno, es trabajo de un buen amigo corregir tus problemas. Recupérate, hermano. Ahora mismo tenemos una pelea / prueba / entrenamiento por delante. Yuji se puso de pie y se sacudió la ropa. Instintivamente supo que todo no iba a ser un oponente fácil ni uno que le dejara escapar fácilmente. Yuji adoptó su postura. Que venga lo que tenga que venir.
No vine a este partido con la intención de perder. Sobre todo usando mis puñetazos y patadas. Qué bonita expresión, amigo mío. Una sonrisa maníaca apareció en el rostro de Todo mientras su espíritu de lucha ardía con más fuerza que nunca. Mientras se desarrollaba la pelea entre Yuji y Todo, los demás estudiantes también participaban en combates contra el equipo contrario. Resultó que sabotear al equipo contrario era mucho más popular que exorcizar maldiciones y ganar puntos. En otra parte del bosque, Maki y Mai se enfrentaban. ¿Pensar que nos vamos a enfrentar? ¿Acaso era un encuentro predestinado? Mai bromeó. Maki resopló. Destino, ni hablar. Contigo cerca, nuestra pequeña exploradora no puede volar libremente. Acabar contigo es imprescindible. Lo que pasa es que Panda y Toge no están dispuestos a luchar contra ti después de las peleas del año pasado. Eso me deja solo a mí. Mai reflexionó sobre lo que había dicho Maki. Estranguló a uno de ellos y lanzó una enorme bola de fuego contra el otro. ¿De qué hay que tener miedo? Era simplemente una chica frágil que hizo lo mejor que pudo. Mai se encogió de hombros. Da igual, eso no cambia el hecho de que nos enfrentamos. ¿Y bien? ¿Qué vas a hacer, Maki? ¿Vas a tomar el camino fácil rindiéndote o el difícil luchando y perdiendo? Maki desenvainó sus espadas mientras una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. Ya deberías saber que me gusta duro. ¿Título de tu vídeo sexual?, bromeó Mai, riéndose de su propia broma. Maki ignoró el comentario y se puso seria. Para bien o para mal, sabía cómo actuaba su hermana y lo injusto que podía ser luchar contra ella. Necesitaría concentrarse únicamente en la pelea para vencerla sin resultar herida. Al ver la seriedad de Maki, Mai también se puso seria. Maki era una versión ligeramente inferior de su primo, Toji. Pero que fuera inferior no significaba que fuera fácil de derrotar. Aún no podía predecir sus movimientos, y si lograba asestarle un solo golpe certero, el rumbo de la batalla se inclinaría considerablemente a su favor. Ambas hermanas esperaron un segundo más antes de que Maki se lanzara hacia adelante para atacar. Voy a ganar. Ambos lo declararon cuando comenzó la pelea entre ellos. En otra zona del terreno de juego, se estaba desarrollando una pelea entre Megumi y Noritoshi. Fue una batalla reñida, pero Megumi parecía tener ventaja en la lucha. La única otra pareja que participó en la pelea, aparte de las ya mencionadas, fueron Arata y Nobara. Su lucha también parecía estar en un punto muerto. Nobara Kugisaki, tras ver cómo se vio envuelta en un aprieto durante el incidente del portador de dedos en el centro de detención juvenil, se vio limitada por la gran cantidad de palabrotas y la escasa munición de clavos que tenía. Tampoco ayudó el hecho de que no fuera lo suficientemente rápida para atacar todas las maldiciones que la rodeaban. Debido a todo esto, se metió en un buen lío. Su técnica de la muñeca de paja, en sus propias palabras, era asombrosa. Si lograba alcanzar incluso una mínima parte de un oponente, su técnica podía dañarlo sin importar la distancia. El daño infligido era completamente inevitable. Atacaba directamente su alma, causando un daño masivo. Sin embargo, primero necesita enfrentarse físicamente a un enemigo para arrancarle un trozo si no lo tiene ya, y para ello tiene que usar los martillos o clavos que lleva consigo. Ella puede usar C para aumentar el daño tanto de los clavos como de los martillos, e incluso hacer explotar los clavos si quiere, y también era un aspecto bastante fuerte de su técnica. Pero debido a la naturaleza de su técnica, se mete en aprietos si se queda sin clavos, o si se ve abrumada por la cantidad de enemigos a los que tiene que enfrentarse. Había un límite a la velocidad con la que podía atacar con un martillo y clavos. Preocupada por el cuello de botella al que se enfrentaba, se dirigió directamente a Maki haciéndose pasar por una damisela en apuros y compartió sus inquietudes con ella. Y se alegró de haberlo hecho. Maki no sabía muy bien cómo ayudar a Nobara con su técnica. En el mejor de los casos, podía enseñarle a luchar mejor con el martillo y a apuntar mejor con los clavos, pero nada más, y, francamente, no le habría servido de mucho. En lo que Maki ayudó a Nobara fue en presentarle a un chico guapo. Naoya Zenin, el hermano mayor de Maki y Mai, era, dicho por Nobara con toda naturalidad, un bombón. Un auténtico galán, si se quiere. Incluso un bombón, si se prefiere. Mantener la mente alejada de lo pervertido. Naoya Zenin era un hombre ingenioso y habilidoso. Tras escuchar los problemas de Nobara, Naoya los miró a ambos y reflexionó un rato antes de sentarse y sacar una libreta y un bolígrafo. Kugisaki-san, ¿verdad? Sí, Nobara respondió alegremente. Explica cómo funciona tu técnica y cómo luchas. Nobara asintió y comenzó a contarle a Naoya las cosas que él le había preguntado. Incluso respondió con gusto a las demás preguntas. Desde cierta distancia, Yuji y sus amigos observaron la escena con los ojos muy abiertos, llenos de confusión.
¿Quién demonios era esa chica con esa sonrisa tan feliz? Imposible que fuera Nobara. Yuji miró a Megumi. Él también se mostró sorprendido. Dejando a un lado a los demás estudiantes, después de que Naoya tuviera suficiente información sobre la técnica y el estilo de lucha de Nobara, pensó en una solución para ella. Ni siquiera fue algo revolucionario. Era una pistola de clavos. Una pistola de clavos maldita, desarrollada por el hábil Shikigami Zankyo. Como arma estándar de Zankyo, tenía munición infinita y era bastante resistente. Además, tenía más potencia que las pistolas de clavos comunes que se podían comprar en una ferretería, y tampoco era aparatosa ni pesada para llevarla encima. Se optó por una pistola de clavos por encima de otras herramientas debido al aspecto de resonancia de su técnica. Necesitaba algo para sujetar el trozo que le arrebataba al enemigo y golpearlo, y las balas estándar no eran la solución, ya que podían destruir la propia muñeca de paja. De todos modos, una pistola de clavos le venía mejor a Nobara, gracias a su familiaridad con la munición y la cantidad de C necesaria para potenciarla y hacerla explotar. La pistola de clavos le proporcionaba disparos rápidos y una mano libre para usar el martillo, lo que la convertía en una herramienta muy práctica. Además, era más fácil de almacenar que una gran cantidad de clavos, lo que le permitía compensar su escasez de munición. Volviendo al presente, Arata intentaba acercarse y atacar a Nobara, pero la morena se aseguraba de que no pudiera acercarse a ella en absoluto. Le lanzaron clavos que le explotaron en la cara. Si no fuera por la fuerza de la juventud que había adquirido gracias a Naoya y todo, habría caído mucho antes. Sin duda, también llevas contigo a la juventud. Arata lo declaró antes de alejarse de ella. Nobara puso una expresión de inquietud en su rostro antes de darse cuenta de que Arata estaba huyendo de ella. Oye. No te atrevas a... Se detuvo a mitad de la frase. Parecía que Arata no estaba huyendo. Arata se colocó detrás de un árbol pequeño y lo arrancó de raíz. Mi juventud. Escucha mi llamado. Arata gritó con fuerza cuando la energía C recorrió su cuerpo, sus músculos se abultaron y rasgaron sus mangas. ¿Qué demonios? Nobara gritó conmocionada. Me di cuenta de que necesitaba potenciar mi poder de la juventud con un arma. Pero, lamentablemente, no las llevo conmigo, hasta que recordé estas armas que he desarrollado durante mi viaje para descubrir mi poder de la juventud. Arata exclamó emocionado y flexionó sus músculos. ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Eres espeluznante. Es la juventud, querido amigo. Te darás cuenta de lo increíble que es después de experimentarla. Dicho esto, continuemos donde lo dejamos. Arata blandió el árbol como si fuera un garrote y lo apuntó hacia Nobara. Sin tener muchas opciones, Nobara saltó para apartarse de su camino. Si me tiras un árbol entero una vez más, voy a perder los estribos. Ja ja ja. Entonces será mejor que empieces a perderlo ahora porque ahí viene el árbol. En la sala de espectadores / observación, los profesores, los directores y Mei Mei estaban sentados juntos disfrutando del partido. ¿Realmente has entrenado a unos chicos locos?, murmuró Satoru al ver a Arata luchando usando un árbol. ¿Súper fuerte?, preguntó Naoya. Eso también, pero además estoy loco de remate, respondió Satoru. No es normal tener un hechicero cuerdo y poderoso al mismo tiempo. Sí, no todo el mundo puede ser tan tranquilo y fuerte como yo, respondió Gojo. Sin perder un segundo, todos lo miraron. ¿Qué les pasa con esas miradas? Estoy cuerdo. Nadie dijo nada. Naoya simplemente se inclinó y le revolvió el pelo a Satoru. ¡Qué fuerte delirio! Una vena se le hinchó en la frente a Satoru. Estaba a punto de discutir cuando, de repente, las marcas que conectaban con los espíritus malditos y que estaban esparcidas por el campo comenzaron a arder. Todos lo miraron. Todos los marcadores ardían en rojo, lo que explicaba o bien que Maki hubiera sido alcanzada por ellos, o bien que la causa fuera una energía maldita no registrada. Todos se giraron hacia la pantalla. Era de un negro azabache. Parece que mis cuervos también han bajado, respondió Mei Mei encogiéndose de hombros. No les costó mucho descifrar lo que eso significaba. Un intruso, dijo Utaime. ¿Cómo es que la barrera de Tengen-sama no nos avisó? Espetó Yaga. Dejemos eso para después, ahora mismo tenemos que ocuparnos de estos asuntos. Naoya estaba a punto de hablar cuando, de repente, todos empezaron a sonar sus teléfonos. Se miraron el uno al otro antes de sacar sus teléfonos. Se trataba de una solicitud de respuesta de emergencia de la sede central de Jujutsu, y para colmo, había dos solicitudes. Naoya hizo clic en la primera. La sucursal de Jujutsu en Kioto está siendo atacada. Se solicita ayuda. Satoru hizo clic en la segunda solicitud. La sucursal de Jujutsu en Tokio está siendo atacada. Se solicita ayuda.
Los rostros de todos los presentes en la sala se tornaron serios. Era imposible que esto fuera una simple coincidencia. Se trataba de un ataque planeado, y los atacantes debían estar buscando algo con esto. Sin embargo, no tuvieron más remedio que caer en la trampa y actuar. Me dirigiré a Kioto. Satoru Gojo miró a todos. Era el único que podía llegar allí en un instante. Entonces me dirigiré a la sede central en Tokio, dijo Naoya. Con los 2 grados especiales, cualquier enemigo podía ser neutralizado fácilmente. Eso solo deja a los intrusos en la escuela, murmuró Gojo. Déjanoslos a nosotros. Podemos encargarnos de ellos. También tenemos a Mei Mei con nosotros, y si las cosas se complican, también está Okotsu, respondió Yaga. Gakuganji y Utaime asintieron. Era su trabajo como profesores y directores velar por la seguridad de los niños, y, de ser posible, agradecerían que el peligro no fuera tan grande como para involucrar a Yuta. Espero una buena bonificación, añadió Mei Mei con alegría. Yaga simplemente le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Mei Mei sonrió con picardía. Eso bastó para que ella accediera. Intenten terminar rápido lo que están haciendo en la sede central y regresen aquí. Tú también. Satoru y Naoya salieron corriendo de la habitación y, al salir del edificio, desaparecieron de sus lugares para dirigirse a sus respectivas ubicaciones. En otro lugar dentro del complejo de la Academia de Jujutsu de Tokio, Geto y Maito caminaban como si estuvieran dando un paseo. Los dos estaban encerrados tras una barrera construida por Geto, y Maito no dejaba de trastear con ella. Geto, enséñame también esto de las barreras, parece útil. Maito intentó persuadir a Geto. Tranquilo, tranquilo, no revelo mis secretos a cualquier precio. ¿Eh? ¿Me vas a cobrar? ¡Qué tacaño! Los negocios son los negocios. Bru. Bueno, da igual, ya te encontraré algo, pero por ahora, que empiece la fiesta. Maito y Geto se detuvieron frente a la entrada del almacén más seguro de la división de Jujutsu. Después de usted. Geto hizo un gesto a Maito. Oh, Dios mío. ¡Qué caballero! Maito siguió el juego y dio un paso adelante. Un instante después, entró corriendo al almacén con una sonrisa de emoción en el rostro. Geto estaba afuera. Los gritos que venían del interior le indicaron que Maito había empezado a hacer su trabajo. ¡Qué tonto tan eficiente!, murmuró Geto y miró al cielo. Espero que las cosas sean igual de entretenidas en los otros lugares. Una leve pero perceptible sonrisa apareció en el rostro de Geto. Tenía muchas ganas de ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Naoya y Satoru se movían a su máxima velocidad. Satoru, al ser el más rápido para viajes de larga distancia, llegó a Kioto casi de inmediato. Se paró sobre la ciudad y se quitó la venda de los ojos para comprobar los alrededores con sus 6 ojos. Por el momento, no se ha detectado ninguna actividad anormal de espíritus malditos, aunque sí se ha producido un aumento considerable en la ubicación donde se encuentra la sucursal de Kioto de la sede central de Jujutsu. Y reconoció claramente ese maldito pico de energía. Tenía muchas esperanzas de que hubiera una reunión, pero ¿no es esto demasiado ruidoso para una reunión? Gojo respiró hondo antes de usar azul para teletransportarse a la sucursal de Kioto. Sin embargo, mientras estaba en pleno vuelo, su cuerpo se detuvo repentinamente. Gojo se sorprendió un poco de que lo detuvieran. Miró al frente. Era una cortina que le bloqueaba el paso. Tocó la cortina, y en el instante en que su mano la tocó, una fuerza tremenda lo repelió hacia atrás. Gojo miró su mano, que estaba ligeramente dañada, aunque sanó casi de inmediato gracias al tratamiento con RCT. ¿Me han desinvitado a la reunión? ¡Qué pena! Satoru bajó la mirada. El velo le bloqueaba el paso, pero aún podía ver lo que ocurría en el interior. Allí, varios hechiceros luchaban contra un espíritu maldito con forma de cíclope de lava, un personaje muy conocido. Con cada movimiento de la mano de Hogo, una ola de lava brotaba del suelo y envolvía a un grupo de hechiceros que se dirigían hacia él. Hogo corrió hacia adelante al ver que algunos hechiceros sobrevivían y esquivaban su ataque, antes de agarrar a uno de ellos por la cara y prenderle fuego a la cabeza. Yo. Cíclope de lava. Hogo se detuvo un momento y levantó la vista. Ahí estaba. El hombre que luchó contra él y lo humilló el otro día fue Satoru Gojo. Al ver que Hogo tenía su atención, Satoru saludó con la mano y señaló hacia el velo. Parece que no me han invitado mucho a la fiesta. Satoru señaló la cortina que, de alguna manera, parecía detenerlo. ¿En serio? Entonces supongo que no deberías venir a esta fiesta, y arruinar la diversión de los demás. Hogo apuntó con la mano en otra dirección y lanzó una enorme llamarada que incineró todo a su paso. ¡Ah! ¡Para! ¡Ayuda! Los gritos estallaron cuando los hechiceros vieron las llamas acercándose. Gojo vio el daño que se estaba produciendo justo delante de sus ojos y respiró hondo.
Dales un poco de esperanza a los débiles y empezarán a portarse mal. Satoru se desabrochó un botón del uniforme y apoyó las manos en la cortina. Ya sabes, cíclope de lava, tengo la mala costumbre de colarme en las fiestas a las que quiero ir. Técnica máxima. Blanco brillante. El espacio alrededor de los brazos de Satoru comenzó a temblar rápidamente mientras era atraído y repelido a velocidades enormes. El espacio comenzó a temblar y, un instante después, toda la cortina también empezó a sacudirse. Hogo sentía que el velo que había levantado se estaba destruyendo con el paso de los segundos. Él va a ser, sin duda, el mayor problema para nuestra portería. Sin pensarlo dos veces, Hogo pasó a la segunda fase de su plan. Se inclinó y aplicó su técnica maldita a través de ella. A medida que el temblor de la tierra se intensificaba, comenzaron a brotar pequeños volcanes del suelo, y una gran extensión de la tierra destruida y calcinada quedó cubierta por estos volcanes. ¿Qué van a hacer esos bultos? ¿Hacerme cosquillas?, preguntó Satoru con una sonrisa burlona y, con un último empujón, rompió la cortina. Usar púrpura habría sido más rápido, pero sin saber si había supervivientes vivos, no podía simplemente dispararlo imprudentemente contra el espíritu maldito. El blanco era más controlado e igualmente destructivo, por lo que era la opción más segura, aunque tardara unos segundos más. Romper. Jaja, Cíclope Kun, hoy he venido a matarte. Satoru declaró con una enorme sonrisa en su rostro. Hogo no respondió. Simplemente bombeó tanto fe como pudo antes de ponerse de pie y juntar las manos. Insectos de brasas, enjambre. Los volcanes comenzaron a brillar y, un instante después, entraron en erupción. Aunque no salía lava de ellos. Lo que salió de los volcanes fueron maldiciones con forma de insectos. Gojo los miró. Cada uno de esos bichos representaba una amenaza de nivel de maldición de grado medio, 1. Eso no supone ningún problema para él. Con Infinity, los bichos ni siquiera lo rozarán. ¡Ay, Dios mío! Olvidé mi repelente de insectos. ¿Qué voy a hacer? Cíclope Kun, no me atacarás con esos insectos, ¿verdad? Satoru preguntó con tono juguetón. Normalmente, Hogo se habría enfurecido por la forma en que Satoru lo estaba tomando a la ligera. Sin embargo, en ese momento no estaba enojado. Al contrario, se reía con una enorme sonrisa en el rostro. ¿De verdad? Vale, entonces no te atacaré. Al fin y al cabo, ¿olvidaste tu repelente de insectos? Bueno, estas cosas tendrán que golpear algo, no podemos dejarlas colgando ahora, ¿verdad? Oh, acabo de tener una gran idea. Quebrar. Hogo chasqueó los dedos e instantáneamente los insectos comenzaron a zumbar y a volar a gran velocidad. Satoru pensó que los insectos seguirían atacándolo. Sin embargo, ni un solo insecto se le acercó. Satoru los miró con confusión antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y toda la picardía de su rostro desapareció. Los malditos insectos de lava no se dirigían hacia él, simplemente se dispersaron, y se dirigieron hacia la ciudad. Ahora bien, Satoru Gojo, tienes dos opciones, cállate. Satoru se teletransportó justo delante de él y miró a Hogo con una expresión fría en el rostro. Sin siquiera escuchar lo que tenía que decir, Satoru agarró a Hogo y lo lanzó por los aires hacia una horda de insectos. Dirigió una mirada fría a Hogo mientras rojo y azul se formaban por un momento antes de fusionarse. Técnica imaginaria. Púrpura hueco. Un resplandor violeta rodeó a Satoru antes de que disparara la gigantesca masa de energía devastadora y maldita contra Hogo. Al ver púrpura, los ojos de Hogo se abrieron de par en par por la sorpresa. Podía sentir instintivamente que si lo tocaba, perecería. C se concentró en su cuerpo, e instantes después, llamas brotaron de sus brazos y piernas, y se impulsó diagonalmente hacia adelante para huir y esquivar el ataque. De verdad que eres un caso aparte, Satoru Gojo. Eres nuestro mayor obstáculo. Lamentablemente, me despido ahora. Si quieres seguirme, adelante, aunque mis insectos no son muy pacientes. Además, será mejor que mires a tu alrededor. Hogo le dedicó una sonrisa burlona a Satoru. Gojo sabía a qué se refería la maldición. Los minivolcanes a su alrededor volvieron a entrar en erupción, y los insectos de brasas volvieron a aparecer. Seguirán eclosionando durante un tiempo. Diviértete con ellos en la fiesta. Hogo se dio la vuelta y comenzó su retirada. Gojo Satoru podrá ser fuerte, pero al fin y al cabo, era un ser humano con un corazón dispuesto a salvar a los demás de su despreciable especie. Satoru miró al cielo. Estaba lleno de esos malditos bichos. Sin dudarlo, Satoru se teletransportó junto a Hogo y le agarró la cabeza. Regla 1. Nunca subestimes a Satoru Gojo. Con Hogo en la mano de Satoru brilló en rojo mientras lo lanzaba una vez más hacia el enjambre de insectos.
Con azul contenido en la mano, Satoru respiró hondo y calculó la ubicación de cada insecto de ascuas a la vista e incluso calculó la ruta esperada que tomarían en unos segundos. Tras crear mentalmente un mapa y colocar punteros azules en el camino, el cuerpo de Gojo se volvió borroso. Una mancha azulada cruzó el cielo mientras Gojo recogía a todos los insectos de ascuas con el azul en sus manos y los alejaba de la ciudad. Los ojos de Jogo se abrieron de par en par por la sorpresa, al ver la velocidad con la que sus insectos de ascuas desaparecían de su vista y se reunían en lo que apenas podía distinguir como una esfera. Un instante después, Jogo sintió que algo le golpeaba la cara y se giró ligeramente, solo para ver a Satoru Gojo con una mirada fría en el rostro, dándole una patada. Antes de que pudiera siquiera articular una palabra adecuada, Jogo sintió que su cuerpo viajaba por el cielo a una velocidad vertiginosa y se estrellaba contra el suelo. Al ver el espíritu maldito estrellarse, Satoru resopló. Y dicen que no estoy cuerdo. ¿Acaso un loco sería capaz de salvar el día como yo? Satoru aumentó el poder de su azul para atraer a los insectos reunidos y aplastarlos en el acto. Miró hacia el suelo y vio cómo el cuerpo gravemente herido de Jogo comenzaba a ponerse de pie. Satoru sonrió con suficiencia. Para añadir un toque dramático, Satoru descendió lentamente hacia la maldición. Es un poco grosero que el anfitrión se vaya de la fiesta. Jogo escupió un poco de sangre violácea y miró a Gojo con odio. Oh, Dios mío, ¿estás enojado? Qué lindo. Satoru agarró sin piedad la cabeza de Jogo y la estrelló contra el suelo. Lo curioso es que yo también estoy enfadado. Causaste demasiada destrucción por intentar llamar mi atención. Con la cara pegada al suelo, Jogo no dijo nada durante un rato. Un instante después, sin embargo, su cuerpo comenzó a temblar. Ja 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 ja. De la boca de Jogo escaparon unos sonidos ahogados de risa. Para llamar tu atención, bueno, supongo que tienes razón en cierto modo. Satoru ni se inmutó ante eso. Incluso la sede central de Tokio y la escuela fueron atacadas. Si tuviera que adivinar, diría que estaban creando una distracción y separando fuerzas. Como maldición a punto de morir, ¿te interesaría decirme cuál es tu verdadero objetivo? Satoru preguntó con una sonrisa en el rostro. El rostro de Jogo seguía clavado en el suelo. Jogo no dijo nada. Satoru no actuó de inmediato. Podía acabar con esa maldición en cualquier momento, pero obtener información de ella sería mucho más valioso. Oye, no tengo todo el día. ¿A qué esperas? Los bichos. ¿Insectos? Satoru murmuró confundido. ¿Qué bichos? De repente, sus oídos captaron un zumbido. Inmediatamente se dio la vuelta. No salían insectos de los pequeños volcanes. Entonces, ¿de dónde proviene el zumbido? Tu silencio ahora mismo es realmente ensordecedor, Satoru Gojo. Jogo, con mucho esfuerzo bajo el agarre de Satoru, levantó la vista. ¿Quieres una pista? Preguntó Jogo con una sonrisa burlona. A Satoru no le gustó nada esa expresión. Bueno, como una maldición que pronto morirá, te daré una pista de todos modos. Verás, no todos los insectos son voladores, algunos también son capaces de excavar y moverse bajo tierra. Los ojos de Gojo se abrieron de par en par al darse cuenta y bajó la mirada. Los 6 ojos le estaban mostrando movimiento allí. Eras ágil en el cielo y podías salvar la ciudad, pero ¿qué hay de lo que hay debajo de las orejas? Regla 2. Nunca olvides la regla 1. Ahora que sabía dónde estaban los bichos, gracias a Six Eyes, Gojo calculó rápidamente sus coordenadas en su cabeza y usó Blue para localizarlos en sus ubicaciones y atraerlos y aplastarlos mientras aún estaban bajo la superficie. Jogo sintió que la conexión con todos sus insectos de brasas se desvanecía, y con su único ojo miró a Gojo como si estuviera mirando la anomalía más injusta del mundo. Gojo miró el rostro de Jogo, le dedicó una amplia sonrisa y se señaló a sí mismo. ¿Ves, tú, basura, jamás podrías superarme?, dijo Gojo alegremente. Naoya volaba por el cielo con una combinación de hechicería de proyección y la invocación parcial de Nue. A medida que se acercaba a su destino, la sede de la división de Jujutsu de Tokio, observó una gran cortina que cubría la zona. Como mínimo, tuvieron la decencia de acordonar la zona para que los daños no se extendieran más allá del perímetro. Cuando Naoya se acercó a la barrera, le impidieron el paso. Tocó la barrera e intentó empujarla para abrirse paso a la fuerza, pero cuanto más lo intentaba, más fuerte lo repelía la barrera. Ahora bien, si fuera cierto tipo de mente con un antifaz, habría intentado romper la barrera para entrar. Pero a diferencia de aquel hombre desconocido, él mantenía la cabeza fría y serena. Caída de fotogramas, Naoya simplemente apareció dentro de la barrera sin ningún problema ni daño alguno. Frentrop ignoraba las técnicas activas que ocupaban espacio. Si había espacio para moverse, Naoya podía moverse.
Al entrar en la barrera, Naoya se percató del caos que se desataba a su alrededor. Espíritus malditos de grado 2 y grado 1 estaban causando estragos en el cuartel general, destrozando edificios y abrumando a los hechiceros allí apostados. También había un miembro de un grado especial presente en algún lugar cercano. Naoya podía sentirlo. Bueno, es hora de ponerse a trabajar. Perros divinos. Un lobo negro como el azabache y un lobo blanco como la nieve emergieron de su sombra. Cupcake. Glaseado. Los lobos se animaron de inmediato. Déjate llevar por los de segundo grado y los de primer grado parcial. ¡Guau! La pareja ladró con entusiasmo antes de volver a su tamaño normal. Ambos lobos eran ligeramente más altos que Naoya. Sin perder un segundo, se lanzaron contra la horda. La mirada de Naoya se dirigió hacia los hechiceros heridos que yacían dispersos por el campo de batalla. Muchos seguían luchando. Muchos más no estaban en condiciones de continuar. Abuela Turbo, un Shikigami de baja estatura y arrugado, emergió de la sombra de Naoya. Corre por ahí y rescata a los hechiceros heridos. Si aparece un enemigo, pues dale una paliza. Piadoso. Piadoso. El Shikigami tenía una forma de hablar extraña, pero era un Shikigami súper útil. En cuestión de segundos, una pila de humanos heridos comenzó a formarse alrededor de Naoya. ¿Cuántos de ustedes están vivos? Ante su pregunta, los que no estaban muy heridos levantaron la mano, mientras que los demás supervivientes se agitaron como peces. Ciervo redondo siente, sánalos. Tigre funerario no en nieve, Sparkles. Mantén a Senzu y a estas personas a salvo. Voy a hacer una limpieza. El Shikigami asintió en señal de afirmación mientras Naoya fijaba su mirada en el espíritu maldito de grado 1 más cercano. En un instante, Naoya apareció detrás del maldito y lo estrelló contra el suelo. CTR. Contención en la sombra. Las sombras estallaron y envolvieron al espíritu maldito. Por lo que Naoya pudo ver, la maldición no era nada especial. Sin embargo, podría usarse para fortalecer a Snow más adelante. La tigresa tenía la capacidad de volverse más fuerte con cada Shikigami que mataba, aunque las maldiciones de nivel 1 o inferior ya no la hacían más fuerte, así que Naoya ordenó a los lobos que se encargaran de ellos mientras él iba a buscar la comida de Snow. Mientras Naoya se movía por el campo de batalla, matando y recolectando maldiciones, también salvaba a algunos de los hechiceros que estaban siendo abrumados por la cantidad de maldiciones que los atacaban. Naoya no podía culparlos, ya que en ese momento había aproximadamente 500 espíritus malditos encerrados en ese espacio. Naoya Zenin. Naoya oyó que lo llamaban por su nombre con bastante rencor. Normalmente, esto significaba que había un tipo malo detrás de todo. Y tal como Naoya había adivinado, allí estaba un hombre calvo con delantal, que sostenía un hacha y lo miraba con asombro. El único e inigualable. ¿Quién eres? Déjame adivinar, no eres alguien de la sede central. Naoya preguntó con expresión aburrida en el rostro. El hombre calvo se quedó bastante sorprendido y miró hacia el cielo, más precisamente hacia la barrera que los rodeaba. ¿Cómo entraste? La barrera te debió haber detenido. El hombre calvo era Juzokumiya, un usuario de maldiciones y uno de los asaltantes que atacaron hoy la sede de Tokyo Jujutsu. Se unió a la misión porque su jefe le prometió que podría llevarse tantos materiales como quisiera del cuartel general una vez terminada la misión, e incluso podría hacerse con un material de primera calidad en forma de un hechicero de grado especial. Sin embargo, le dijeron que si el hechicero era Naoya Zenin, la barrera que rodeaba la zona se habría roto y los espíritus malditos que estaban causando estragos por todas partes habrían sido liberados y se habrían extendido para atacar la ciudad. Pero nada de eso sucedió. La barrera permanecía intacta. Las maldiciones seguían encerradas. Naoya Zenin estaba de pie frente a él. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿El jefe la cagó? ¿Me mintió? ¿Qué carajo? Juzo estaba absorto en sus pensamientos sobre el repentino cambio de situación. Naoya esperó a que asimilara todo. Después de todo, necesitaba que el hombre estuviera tranquilo para poder romperle los huesos y hacerle preguntas. Da igual. No es mi estilo pensar si el plan del jefe se va al traste. Solo vine por mi material, y tú, Naoya Zenin, te convertirás en el artículo más vendido de hoy. Dicho esto, Juzo se abalanzó sobre Naoya. Cuando Juzo se acercó, Naoya simplemente le dio una bofetada con el dorso de la mano, alejándolo del maldito calvo. Quédate ahí. Ordenó Naoya mientras señalaba al inmóvil Juzo, cuyo cuerpo entero se convulsionaba. Tan débil y aún capaz de controlar a tantos espíritus malditos. ¿Acaso posee una técnica maldita como la de su gurú? El cerebro de Naoya sufrió un cortocircuito momentáneo. La técnica de su gurú, espera. Naoya comenzó a mirar a su alrededor.
Todavía quedaban muchas maldiciones que seguían vivas. Había muchos a quienes no había visto antes, pero a algunos sí los reconoció al instante. De ninguna manera esto es real, la expresión tranquila de Naoya comenzó a flaquear. Si las maldiciones estaban siendo manipuladas por algo y si ese algo era una técnica, entonces lo más probable es que se tratara de manipulación de espíritus malditos, o una técnica que funcionara de manera similar. Mientras Naoya estaba absorto en esos pensamientos, sintió que una presencia ominosa, ligeramente más fuerte, se acercaba a él. «Oye, soy guapa». Mientras esas palabras resonaban a su alrededor, Naoya sintió que todo su cuerpo se paralizaba. No soy tan idiota como para ignorar señales tan obvias. El espíritu maldito que emanaba esa presencia especial fue también uno que Naoya reconoció de inmediato. Se trataba de Kuchisake Onna, uno de los espíritus malditos más fuertes e icónicos de Suguru Geto. Mientras Naoya estaba suspendido en el dominio simple junto con la maldición, Naoya sonrió con suficiencia y respondió: diría que por debajo de la media. Te mataré. CTR. Contención en la sombra. Antes de que pudiera atacar a Naoya con sus tijeras, las sombras de Naoya envolvieron la maldición de grado especial. Las cosas se han vuelto mucho más complejas de lo que me hubiera gustado, murmuró Naoya mientras terminaba de convertir a Kuchisake Onna en un Shikigami. Después de eso, no hubo oponentes más fuertes. Simplemente, debido a la gran cantidad de maldiciones y gente en la zona, Naoya no podía simplemente hacer explotar cosas y terminar con todo más rápido. Aún así, no fue un mal resultado. Las maldiciones fueron eliminadas. El ataque al cuartel general fue detenido. Los heridos recibieron atención médica e incluso los atacantes fueron capturados con vida. En definitiva, un buen resultado. Tras dejar las tareas de limpieza y las actividades posteriores a la batalla en manos de los demás hechiceros, Naoya se dirigió a un lugar aislado y llamó a Satoru. «Oye. No te imaginas a quién conocí. Cíclope de lava. Le di una paliza tan grande que se quedó sin palabras ante mi grandeza». Satoru lo explicó con bastante entusiasmo en su voz. «Buen trabajo, escucha, las cosas podrían estar un poco complicadas. ¿Cuándo puedes llegar? Dame un segundo». 10 segundos después, Satoru Gojo se paró frente a Naoya. Naoya miró a Satoru. Satoru Gojo sostenía la cabeza de la maldición. No quería cargar con todo. Además, así se ve más gracioso. Gojo explicó sin que le preguntaran nada. Naoya asintió. Era una razón válida. ¿Y cuál es el gran lío que tenemos entre manos? Y hablando de eso, ¿contra qué o contra quién luchaste?, preguntó Satoru, y miró a su alrededor. A diferencia de su campo de batalla, el de Naoya lucía mucho más limpio y vibrante. Maldiciones, muchísimas maldiciones, y ese hombre de allí también. Naoya respondió y señaló a Juzo, que estaba tendido en el suelo. Satoru le dirigió a Juzo una sola mirada antes de encogerse de hombros. No sintió nada especial por parte de aquel hombre. ¿Maldiciones, Espera, ¿maldiciones? ¿Más de una maldición? ¿Atacaron este lugar juntos, en grupo? Satoru se sorprendió al escuchar la información. Las maldiciones más débiles sí se agrupan, pero las más fuertes intentaron actuar solas, y por lo que parece, las que atacaron este lugar no eran de las débiles. Sí. A eso iba. Las maldiciones atacaron este lugar como si lo hubieran planeado y siguieran un patrón determinado a luchar, en lugar de ser simples bestias sin cerebro. Es muy improbable que sean tan inteligentes como el señor Cíclope, algo o alguien debe estar controlándolos. Satoru lo afirmó y miró a Naoya. Conociéndolo, probablemente él también llegó a esa conclusión. La gran pregunta era qué los controlaba. Mira esto. Kuchisake Onna. Naoya invocó a su Shikigami recién capturado. Debido a las posibles mejoras, la apariencia de la Shikigami cambió un poco con respecto a cuando era un espíritu maldito, pero aún conservaba un parecido inconfundible con su antiguo yo. Satoru observó la maldición durante un rato mientras sus ojos comenzaban a abrirse de par en par por la sorpresa. ¿De verdad? Sí. Mierda. Ambas categorías especiales tenían una idea similar. El hecho de que las maldiciones estuvieran siendo controladas por algo y que este espíritu maldito en particular estuviera presente probablemente significaba que su amigo y compañero de grado especial, Suguru Geto, podría seguir vivo. Fue una gran noticia. Lo que no me gustó fue que de alguna manera está relacionado con los ataques. Naoya hizo retroceder al Shikigami a las sombras, y un profundo silencio llenó la atmósfera a su alrededor. Bueno, veamos el lado positivo, quizás encontremos a Suguru. Satoru intentó romper el silencio. Para ello, necesitamos saber si realmente está vivo, y, si lo está, si está de nuestro lado o no.
El ambiente se volvió denso de nuevo. Ninguno de los dos sabía qué pensar de esta situación. Por ahora, solo había un lugar donde podía obtener respuestas. Muy bien, Cíclope de lava. Responderás a nuestras preguntas. Las garras de hierro de Satoru sujetaron la cabeza de Jogo e intentaron darle órdenes. No te voy a contar nada. ¿Así le hablas a alguien que te ha pateado el trasero? ¿Dónde están tus modales? ¿Conoces a este tipo? Naoya preguntó y le mostró la foto de su gurú a Jogo. No. Jogo respondió con una sonrisa burlona. Naoya quería aplastar ese único ojo de la maldición. Su tono les dejó claro a los dos hechiceros de grado especial que la maldición no estaba respondiendo en serio. Querían dañar la maldición hasta que les diera respuestas. Sin embargo, considerando la cantidad de daño que ha sufrido y la cantidad de C que queda dentro de la maldición, no se mantendría intacta si intentaran algo serio con ella. Naoya tampoco podía convertir la maldición en un Shikigami para que obedeciera, ya que un Shikigami convertido en maldición no conserva sus recuerdos. En estos momentos, sus opciones son bastante limitadas. También estaba el otro tipo, que en ese momento estaba inconsciente y, teniendo en cuenta lo débil que era, Naoya y Satoru tenían pocas esperanzas de que supiera si su gurú estaba involucrado o no. Jogo sonrió con suficiencia al ver que las dos anomalías humanas se sentían indefensas ante él. Jaja, ustedes dos se preguntan por este tipo cualquiera. Deberían preocuparse por cómo van las cosas en ese lugar que ustedes llaman Instituto Jujutsu. Jogo se rió a carcajadas. Puede que haya perdido, pero seguirá intentando desviar su atención de su objetivo principal. Cuanto más tiempo tarde la gente en enterarse de lo que está pasando, mejor. Satoru y Naoya sabían lo que la maldición intentaba hacer. Era bastante obvio, ya que desde el principio su enemigo intentaba separar sus fuerzas por algún motivo. No sabían qué era, pero por ahora no pueden preocuparse por eso. Acaba de surgir un nuevo problema en la figura de su gurú Geto, y ambos estaban más interesados en ese frente. En cuanto a cómo iban las cosas en la escuela, ahora regresarán para comprobar que todo esté bien, pero... no se preocupe por eso, mis alumnos son perfectamente capaces de mantenerse a salvo. Naoya respondió con una sonrisa. Mis alumnos se parecen a su querido y maravilloso sensei. Ellos también son simplemente maravillosos. Gojo declaró y apretó su agarre sobre la cabeza del cíclope, haciendo que Jogo gritara de dolor. Bueno, entonces, cabeza de cíclope. Espero poder colaborar con usted para responder a nuestras preguntas. Como ya dije. No te voy a contar nada. Satoru resopló, luego arrojó la cabeza al suelo. Lo recuperé con Blue, y repitió el proceso. De nuevo, y otra vez, y otra vez. Driblar Jogo como si fuera una pelota de baloncesto. Y... rebotar. Voluntad. Rebotar. Fin. Rebotar. Tú. Rebotar. Jogo gritó furioso. Naoya simplemente los ignoró a los dos y convocó al dragón arcoíris para regresar a la escuela secundaria de Jujutsu. Poco después de que Gojo y Naoya partieran hacia sus respectivos destinos, en la escuela secundaria de Jujutsu de Tokio, esos dos ya se fueron. Vámonos nosotros también. Gakuganji miró a los demás que aún estaban en la habitación. Mei Mei, sigue vigilando con tus cuervos e infórmanos si logras ver algo. Necesitamos encontrar al responsable cuanto antes de que les pase algo a los estudiantes. Yaga dijo con tono severo mientras se quitaba la chaqueta y se remangaba. Se dirigía a la batalla y tenía la intención de estar preparado. Su energía maldita se desató. Un instante después, comenzó un estruendo. Sin embargo, a pesar del temblor, ninguno de ellos estaba preocupado. Al fin y al cabo, sabían cuál era la causa. Unos instantes después, la puerta de la habitación se abrió y dejó al descubierto una horda de marionetas malditas. Estas marionetas fueron creadas por Yaga, y aunque no eran autónomas como Panda, resultaron muy útiles en la batalla. Pongámonos en marcha ya. Yaga se desabrochó el cuello de la camisa y se crujió los nudillos. ¿Para qué estás presumiendo? Déjanos sacar nuestro equipo también. Gakuganji sonrió con suficiencia, se dirigió a un armario cercano y sacó una guitarra eléctrica. Utaime agarró la delgada bolsa que estaba junto a su asiento y sacó su bate de béisbol. Ahora, pongámonos en marcha. Gakuganji se echó la guitarra al hombro y se preparó para la acción. Yaga y Utaime asintieron con la cabeza mientras los tres hechiceros de grado 1 se marchaban para enfrentarse a los intrusos. Mei-san, cuídate. Utaime volvió para decir eso antes de correr de regreso con Yaga y Gakuganji. Soy la más fuerte que queda aquí, y todavía se preocupan por mí. Bueno, es una chica encantadora. Mei Mei negó con la cabeza antes de usar su técnica para ordenar a más cuervos que se acercaran a la zona. Salimos, pero ¿por dónde tenemos que empezar?
preguntó Utaime. No te preocupes, Mei Mei debería contactarnos pronto. Sus cuervos o bien murieron o la cortina le impide usar su técnica. En cualquier caso, seguramente ya vienen más cuervos. Mientras corrían por la preparatoria Jujutsu, sonó el teléfono de Utaime. Es Mei Mei-san. Utaime fue informado y contestó la llamada. Un equipo desconocido de 5 hombres es. Mei Mei comenzó a darles indicaciones y, un momento después, un cuervo apareció sobre ellos y comenzó a guiarlos en esa dirección. Al cabo de un rato, el trío llegó y divisó a las personas desconocidas. ¿Tenemos visitas? Hola, ¿te importa si te apuñalo un poco? Un hombre rubio que vestía un mono negro holgado preguntó con una sonrisa pícara en el rostro. Un viejo cascarrabias, un forzudo con muñecas y una sacerdotisa ardiente, silbido un hombre negro, vestido con ropa ajustada y gafas, los examinó. ¿Hechiceros? Bueno, es literalmente su territorio. No debería sorprenderme. Una joven con el pelo rosa murmuraba con una expresión de desinterés en el rostro. Había otros 2 chicos, pero no dijeron nada. Uno de ellos era un tipo musculoso y con el torso desnudo que llevaba pezoneras en forma de corazón. El otro también era un tipo musculoso, aunque iba completamente vestido y llevaba una cinta en la cabeza. Yaga fue la primera en dar un paso al frente. Normalmente les habría preguntado qué hacen aquí y todas esas tonterías, pero ahora mismo tenemos prisa. Por entrar sin permiso en los terrenos de Jujutsu-Hai, serán neutralizados y detenidos. Los títeres que estaban detrás de Yaga se animaron y enseguida se pusieron agresivos. Gakuganji y Utaime también se prepararon e inmediatamente reforzaron sus cuerpos con C. Jaja, solo porque tienes muchas muñecas crees que vas a poder ganar. Aún somos más que vosotros. El rubio loco se burló de los 3. Café de repente, una bandada de cuervos comenzó a graznar. Los 5 usuarios de la maldición miraron a su alrededor. Por alguna razón, parecía que los cuervos anunciaban la llegada de alguien. Bueno, entonces no te importará si me uno para equilibrar la balanza. Se oyó una nueva voz, y los 5 hechiceros se dieron la vuelta. Desde esa dirección, Mei Mei caminaba hacia ellos con una sonrisa tranquila y un hacha gigante en la mano. Sobre ella, un centenar de cuervos sobrevolaban el cielo. Nota del autor. Una usuaria de cuervos demasiado involucrada con su hermano, ¿estará emparentada con algún Uchiha que resuelve problemas familiares? Los 5 usuarios de la maldición se pusieron serios. Puede que superaran en número a los propios hechiceros, pero los títeres malditos y los cuervos les hacían sentir que la ventaja numérica ya no estaba a su favor. Vamos, viejo. Ponos una música de fondo genial para la pelea. Yaga sonrió con sorna mientras se crujía los nudillos. Wit. Una marioneta maldita por la pereza que estaba a su lado trepó por su cuerpo y enroscó sus piernas alrededor de Yaga. La marioneta apoyó entonces su cuerpo contra el de Yaga antes de extender sus brazos y adquirir también una musculatura impresionante. Yaga se yergue amenazadoramente con una sonrisa burlona y con un total de 4 brazos, 2 humanos y 2 marionetas. ¿No tienes respeto por tus mayores? Gakuganji resopló antes de tomar aire hondo y empezar a rasgar su guitarra. Una energía maldita comenzó a vibrar fuera de su cuerpo a medida que la música se hacía cada vez más fuerte. Utaime apretó con más fuerza el bate y entrecerró los ojos al observar a los usuarios de la maldición. El bate que sostenía ahora era el mismo que Naoya le había regalado en la escuela secundaria, aunque desde entonces había recibido varias mejoras y ahora era una herramienta maldita de grado especial. Ahora tiene una potencia mucho mayor y también puede disparar ráfagas C concentradas para brindar apoyo a larga distancia. También disponía de una función de recuperación para volver a llamarlo en caso de que quedara fuera del alcance. Mei Mei simplemente apoyó el hacha sobre sus hombros. Los 5 hechiceros entrecerraron los ojos. Su habitual calma y compostura se desvanecieron al ver que los hechiceros se ponían serios. Ellos también sacaron sus armas y se prepararon para luchar. Lalue, te dejo el apoyo a ti. No hace falta que me lo digas. El hombre negro comenzó a golpear el suelo con los pies. Podría ser un buen calentamiento antes del baile principal. Miguel Oduol sonrió emocionado. Su grupo, junto con el tipo del tatuaje en el ojo, fue enviado aquí para intervenir si su objetivo, Yuta Okotsu, comenzaba a comportarse de forma violenta mientras su otro amigo, detrás de la barrera, luchaba y los distraía. Pero por ahora, no hay indicios de que eso vaya a suceder, así que un poco de experimentación no vendrá mal. Dentro de la barrera, Anami, el espíritu maldito de grado especial, formado debido al miedo y el odio colectivos de la humanidad hacia los bosques del mundo, fue quien provocó un aumento repentino en los marcadores de energía maldita y los hizo arder.
Todos los espíritus malditos que se encontraban dentro de la barrera fueron destruidos por ellos, y ahora estaban enfrascados en una batalla con los estudiantes que aún se encontraban dentro del campo de juego. Sus primeros objetivos fueron Momo Nishimiya, que estaba volando por los cielos, Mechamaru y Kazumi Miwa, quienes acudieron al rescate de Momo cuando se les llamó. Mechamaru. Entiendo. Mechamaru definitivo, opción de espada. El brazo de Mechamaru hizo brotar cuchillas y cortó las raíces que se dirigían hacia ellos. Momo y Miwa también usaron sus propias armas para evitar que las raíces las alcanzaran, pero sus ataques resultaron ser en su mayoría ineficaces contra las raíces leñosas. Patéticamente débil. Anami lo señaló con total tranquilidad, sin mostrar el menor interés. Sin embargo, de repente, el viento a su alrededor comenzó a arreciar con fuerza. Observaron el bosque y notaron que varios árboles, en una dirección determinada, se mecían violentamente antes de ser arrancados por el viento. Creación. Huracán. Un enorme tornado surgió del bosque, destrozando los árboles y las raíces que estaban atacando a los otros tres. Anami saltó inmediatamente para esquivar el ataque. Es el fuerte que mencionó Geto, murmuró Anami. Maki y Mai llegaron después de que el ataque hubiera cesado. ¿Están todos bien? Mai preguntó, presa del pánico. Recibió la señal de socorro de Momo y se apresuró lo más rápido que pudo con Maki. Aunque presenciar el ataque masivo hizo que ambas hermanas se dieran cuenta de que tal vez no llegarían a tiempo, y por esa razón, Mai usó su técnica para arrasar con todo a su paso con un tornado gigante. Mai. Gracias por salvarme, pero qué demonios. Momo gritó con todas sus fuerzas. Apenas pudo contenerse para no ser engullida por el tornado. Mechamaru abrazaba a Miwa protectoramente y había plantado las piernas en el suelo para no salir volando. Gracias, Mechamaru, murmuró Miwa. Ni lo menciones, murmuró Mechamaru también. Aunque no estaba presente físicamente, la cercanía le seguía incomodando. Oye, guarda tus cursilerías para después si no quieres morir. Maki gritó en voz alta mientras se ponía seria de inmediato. Los demás también se pusieron serios un segundo después. La energía vital que emanaba de Anami los golpeó repentinamente a todos. Resultaba demasiado imponente y amenazador, e incluso hacía difícil permanecer de pie en su presencia. No eres el fuerte, tienes una presencia tan débil. Anami se acercó a ellos con naturalidad. Maki tragó saliva y echó un vistazo al resto. A excepción de Mechamaru, que no estaba presente físicamente, todos los demás estaban atónitos y conmocionados. ¿Puede? ¿Qué? ¿Estás muerto de miedo? Ja. Ni hablar. Jeje, como era de esperar de mi hermana. Puedo contar contigo, ¿verdad? ¿Planeas escaparte? ¿Crees que esta maldición nos lo permitiría? ¿Puedes contar conmigo? ¿Es eso siquiera algo que preguntar? Vamos a romperlo. Maki y Mai dieron un paso al frente. Anami dejó de acercarse e inclinó la cabeza con confusión. ¿Por qué los más débiles actuaban con tanta valentía? No te mueras. Ambas hermanas hablaron al unísono mientras Maki corría hacia adelante a gran velocidad. Kansou, Bakuya, Overedge. Las espadas cortas que Maki sostenía brillaron repentinamente y se hicieron más grandes. El C que emanaba de ellas también se volvió más intenso, algo que Anami notó de inmediato. Anami alzó la mano para atacar al humano que se acercaba. Sin embargo, Maki se detuvo de repente antes de que pudiera acercarse lo suficiente y saltó por encima de ella. Anami se dio cuenta de eso y usó su técnica para invocar una ola de raíces que impactó contra Maki. Maki, sin embargo, simplemente sonrió con sorna y cortó las raíces junto con Bakuya. Kansou y Bakuya eran armas desarrolladas especialmente para Maki por Naoya y Zankyo. Las hojas suelen presentarse como espadas cortas y curvas, pero también tienen dos formas alternativas: pistolas y espadas gigantes. Cada forma funcionaba de manera ligeramente diferente, pero las capacidades básicas de todas las formas de las armas eran las mismas. La espada negra cortaba mejor los objetos físicos, mientras que la espada blanca cortaba mejor el C y los objetos hechos de C. Debido a su propiedad inherente y al aumento de potencia y fuerza de Overedge, Bakuya cortó las raíces con bastante facilidad. Aire sólido. Falange. Una pared de aire solidificado golpeó a Anami, empujándolos hacia atrás. Elastiker. Trampolín. Una plataforma de aire elástica se formó bajo los pies de Maki cuando ella saltó sobre ella para impulsarse hacia adelante. Maki atravesó el aire a gran velocidad y apareció justo encima de Anami. Una sonrisa salvaje apareció en su rostro mientras giraba su cuerpo en el aire y asestaba múltiples tajos a Anami. Irritante. Una voz grave salió del espíritu maldito, aunque sus palabras eran incomprensibles. El rostro de Maki se puso rígido. Los cortes en el cuerpo de la maldición eran superficiales. TCH.
Maki chasqueó la lengua y aterrizó sobre la cabeza de Anami antes de usarla como escalón para saltar y alejarse. Basta, niños tontos. De repente, una voz tranquila pero fría resonó en la cabeza de cada estudiante. Un escalofrío les recorrió la espalda. La maldición murmuró algo incomprensible, pero aún así pudieron descifrar su significado. Sentían como si alguien les hablara directamente en la mente, y era una sensación realmente escalofriante. Lo único que quiero es proteger este planeta. Ahora estaban seguros de que la maldición les hablaba, y todos tragaron saliba. Mechamaru, Momo y Miwa llevaban un buen rato esquivando los ataques de la maldición y sabían lo fuertes que eran. Maki y Mai no estaban muy familiarizadas con el funcionamiento de la maldición, pero sabían que se necesitaría mucho para contrarrestarla, especialmente después de ver lo poco que el ataque de Maki la había dañado. El bosque, el mar y el cielo lloran desconsoladamente por las tragedias que han soportado. Se ha vuelto imposible coexistir con los seres humanos. Anami hizo una pausa y miró al cielo. Saben que hay humanos que se preocupan por el planeta. Pero su mera compasión tiene un límite, solo necesitan un poco de tiempo, sin que los humanos les hagan daño, con un poco de tiempo, este planeta podrá brillar de nuevo. Una gigantesca masa de árboles comenzó a emerger de la tierra, y en cuestión de instantes, una alta bóveda hecha de raíces malditas, madera y hojas se alzó imponente en medio del campo. Así pues, dejen de luchar y conviértanse en sabios para el bienestar del planeta. Anami terminó su parte mientras miraban fijamente a los niños inmóviles. Primero matarán a estos antes de ir a medir, y si es posible, acabarán con los fuertes. Marchitarse. Una voz resonó en los alrededores mientras Anami sentía una energía desconocida que los aplastaba y les hacía dejar de mantener su técnica. En cuestión de segundos, toda la masa vegetal que habían creado hacía un rato desapareció. Perro divino. Totalidad. Un Shikigami con aspecto de hombre lobo descendió del cielo y atacó a Anami, arrancándole un trozo de la mano que tenía al descubierto. Aunque sanó tan rápido como se dañó. Anami y los estudiantes levantaron la vista. Allí arriba estaban Toge, Megumi y Noritoshi, que saltaron desde el Shikigami Nuema serpiente gigante. Inumaki. Noritoshi ordenó: no te muevas. Inumaki dirigió su técnica hacia Anami, manteniéndola en su lugar mientras Megumi sacaba su katana de las sombras y Noritoshi sacaba una bolsa de sangre. Convergencia, sangre penetrante. Un chorro de sangre a presión salió disparado de la mano de Noritoshi e impactó en la mano de Anami, hiriéndola una vez más. Megumi fortaleció la hoja de su espada usando Fe y se lanzó en picada directamente hacia Anami, usando el impulso de su caída para asestarle un profundo tajo en el brazo, arrancándole un gran trozo antes de sumergirse en sus sombras. Puede. Noritoshi volvió a llamar y la gemela menor entró inmediatamente en acción, utilizando su técnica para formar una plataforma de aire acolchada con la que salvar a Inumaki y a Noritoshi. ¿De dónde demonios salió esta maldición? Megumi preguntó mientras emergía de las sombras y se colocaba junto a Maki y Mai. No lo sé, pero estamos en un buen lío, respondió Maki al darse cuenta de que la mano que Megumi le había cortado tras aquel ataque desmesurado se había regenerado. ¿Piensas hacer más ataques en picado? Puede que los necesitemos. No seas tonto, con solo destrozarle el brazo antes, sentí como si estuviera cortando acero macizo con papel. La resistencia de esa maldición es increíble. Megumi se quejó, pero aún así se preparó para luchar. Si era necesario realizar cortes en picado, él lo haría. ¿Cuántos de vosotros sois niños indisciplinados? Anami gritó con voz grave antes de que se centraran en Megumi. ¿Es él el fuerte? De entre todos los presentes, Megumi Fushiguro sintió la más fuerte. Justo cuando ese pensamiento cruzó por la mente de Anami, un aura siniestra descendió repentinamente sobre el campo de batalla. Nunca pensé que sentiría alivio al sentir esa presencia espeluznante, murmuró Maki. El cuerpo de Anami se puso rígido. Eran una maldición de grado especial, e incluso entre ellas, tenían una clasificación mucho más alta que las maldiciones de grado especial normales. A pesar de ello, la energía maldita y la pura malicia que sintieron en ese momento superaron cualquier cosa que Anami hubiera experimentado jamás. ¿Está bien si me uno ahora, o debería seguir manteniéndome al margen? Preguntó Yuta con vacilación y miró hacia Maki. A Yuta Okkotsu se le ordenó mantenerse alejado de los demás durante el resto del partido, a menos que los demás se vieran envueltos en un emparejamiento desfavorable. Este es un mal enfrentamiento, ¿verdad? Cuando llegó Yuta Okkotsu, todos los instintos de Anami les gritaron que se alejaran de él. Al ser una maldición de grado especial, Anami se enorgullecía de ser más fuerte que la mayoría de las criaturas del mundo.
En su grupo había otras maldiciones de grado especial que estaban a su altura, pero ni siquiera de ellas Anami obtenía esa sensación escalofriante. Nota del autor: Yuta Okkotsu, el rey de lo espeluznante. Sin embargo, esta situación también tenía algunos aspectos positivos. Anami finalmente había encontrado al poderoso hechicero del que Geto les había advertido. Si solo se tuviera en cuenta la energía maldita, entonces el hechicero que tenían delante probablemente sería el ser más poderoso que existía. Sin embargo, a pesar de ello, el título de más fuerte seguía perteneciendo a Satoru Gojo o a Naoya Zenin, lo que significa que el niño que estaba frente a ellos probablemente se quedaba corto en algún aspecto. El único brazo de Anami se movió hacia el lado cubierto. Parece que ahora no puedo tomarme las cosas a la ligera. Anami dejó al descubierto su brazo negro oculto con una flor cerrada sobre su hombro. Al revelarse el brazo, una oleada de Ze emanó de Anami, enviando un aura aún más ominosa a los alrededores. El resto, instintivamente, adoptó sus posturas de combate. Okkotsu. ¿Estarás bien? ¿No necesitas que intervengamos también? Esta es una maldición de grado especial especialmente poderosa. Maki preguntó seriamente. No quería dudar de Yuta, pero la sensación que les transmitía Anami era demasiado peligrosa. Por ahora, déjenme tantear el terreno. No quisiera que nadie se viera envuelto en mis ataques. Dicho esto, Yuta desenvainó su katana y la cubrió con el C de Rika. Anami y Yuta se miraron fijamente mientras los demás, con buen criterio, mantenían la distancia. Lo último que querían era verse involucrados en un conflicto entre las dos categorías especiales. Una oleada de raíces brotó de la tierra y se dirigió directamente hacia Yuta. Yuta simplemente saltó con su fuerza reforzada por C y saltó fácilmente por encima del mar de raíces. Al ver al chico en el aire, Anami lanzó varias esferas de madera que rodearon a Yuta antes de que una enredadera con forma de lanza saliera disparada de ellas. Yuta simplemente cortó el aire con su espada mientras una intensa ráfaga de viento dispersaba las esferas y las enredaderas, destruyéndolas en el proceso. Al ver cómo sus ataques eran rechazados con tanta facilidad, Anami quedó momentáneamente atónita. Sin embargo, Yuta no tenía intención de detenerse y se dirigía hacia Anami. Un instante después, Anami salió de su trance y se dio cuenta de que Yuta estaba a punto de atacarlos. Sin tiempo suficiente para esquivar, los Anami levantaron los brazos para protegerse. ¡Ak! Les cayó un duro golpe. El físico de Yuta no tenía nada de especial, pero el refuerzo C aumentó su fuerza exponencialmente. Rika-chan Yuta invocó con calma al espíritu maldito mientras un brazo pálido y enfermizo emergía del espacio y golpeaba el costado indefenso de Anami. GHH. Eso sí que duele. Anami sintió que su cuerpo volaba por los aires mientras se formaba una profunda abolladura en su abdomen. Yuta saltó tras Anami y volvió a envainar la espada antes de abrir la palma de la mano y materializar un micrófono. Explosión. Una fuerza familiar, pero mucho más poderosa, golpeó a Anami y la lanzó a través del bosque. Copiar, ese era el nombre de la técnica maldita de Yuta Okkotsu / Rika. Nota del autor. Por ahora, todavía no se teoriza que Yuta tuviera una técnica y que copia pertenezca a Rika, ya que el ZT está almacenado dentro de ella. Como su nombre indicaba, la técnica permitía a Yuta copiar técnicas malditas cuyas firmas de energía maldita habían sido analizadas minuciosamente por él o por Rika. A/N. Antes de que todos empiecen a despotricar sobre que no debería tener esta limitación, solo quiero decir que creo que esta restricción estuvo presente desde el principio. El Yuta de la Era Cero solo mostró usar discurso maldito como la única copia que no come partes del cuerpo. Antes de eso, tuvo tiempo de interactuar con Akari, Kirara y los estudiantes de Kyoto del evento de buena voluntad. No importa cuánto Rika aplastó al otro lado, no estoy dispuesto a creer que todo hubiera sido derrotado de un solo golpe por Rika. Si ver una técnica una sola vez era una condición, también debería tener la técnica del tercer año y, lo que es más importante, la técnica de Geto también. Él también vino a declarar la guerra a la escuela secundaria de Jujutsu y mostró su técnica allí, e hizo lo mismo en su batalla también. Por ello, creo que la condición para su antigua copia era analizar la firma C, que emite una técnica en particular, y obtuvo discurso maldito tras estar en constante presencia de la técnica de Inumaki. Las técnicas en sí estaban almacenadas dentro de Rika, pero Yuta podía acceder a ellas cuando quisiera. Por el momento, las técnicas que tenía a su disposición eran: 1. Discurso maldito, Togedan. 2. Técnica de la muñeca de paja, Nobara Kujisaki. 3. Sin límites, Satoru Gojo. Para bien o para mal, sus compañeros de estudios no poseían muchas técnicas.
Para cuando Yuta se dio cuenta de que podía copiar técnicas como esta, el tercer año ya había terminado, y la única otra persona aparte de las dos mencionadas anteriormente que tenía una técnica de la que él podía copiar una firma era Megumi con 10 sombras. Sin embargo, la técnica resultó un tanto problemática de copiar, ya que Megumi no tenía desbloqueado el conjunto completo de Shikigami, y sin eso, Yuta no podía copiar la firma completa. El Sin Límites también era inútil, ya que sin los 6 ojos, Yuta no podía realizar los cálculos a nivel atómico necesarios para usar esta técnica de manera eficiente, e incluso si de alguna manera pudiera realizarlos, la eficiencia de la técnica era peor que la construcción de Mai, lo que hacía imposible usarla correctamente ni siquiera una sola vez. Volviendo al tema que nos ocupa, el cuerpo de Hanami salió disparado a través del bosque, mientras que una gran parte de su cuerpo fue destruida por el ataque de Yuta. ¿Qué es este poder? Hanami pensó mientras su cuerpo comenzaba a formarse, recuperándose del daño que acababa de sufrir. Yuta caminaba hacia Hanami con su espada en una mano y el micrófono en la otra. Hanami sintió que volvía la extraña sensación que habían sentido con respecto a Yuta, y levantó la vista con dificultad para verlo caminar hacia ellos. Maito, Jogo, Dagon, tal vez se acabó para mí, Hanami pensó para sí misma. Para los espíritus malditos, existía una regla estándar que determinaba sus rangos. La cantidad de C, y la persona que tenían delante les transmitía la mayor C que jamás habían sentido de nadie. Era tanto que se desbordaba sin control. Esperar, Hanami se dio cuenta de algo de repente. Volvieron a mirar a Yuta e intentaron sentir su energía. Tal vez, Hanami empleó su técnica e inmediatamente, una gran área a su alrededor se llenó de flores, convirtiendo el campo destruido en un gran parterre. El espíritu combativo de Yuta se desvaneció repentinamente al entrar en paz todo su cuerpo y su mente. Tan lindo, tan hermoso. Rika dijo en voz alta mientras se sentía feliz. Sí que bonita. Yuta estuvo de acuerdo con Rika. Sin embargo, esa paz momentánea se desvaneció repentinamente cuando Yuta sintió dolor en todo el cuerpo. Yuta y Rika miraron el torso de Yuta, del cual brotaba un capullo maldito. El brote comenzó a crecer a medida que las raíces se adentraban más en el cuerpo de Yuta. ¡Yuta! Rika gritó presa del pánico y se manifestó por completo. En ese momento, Hanami ya estaba curada y miraba fijamente a Rika. ¿Alguno de nosotros está tan preocupado por un ser humano? Rika no hizo caso a Hanami e intentó por todos los medios arrancar los malditos brotes que le crecían a Yuta. Cuanto más tiraba con fuerza, más gritaba Yuta. Hanami no se sorprendió por el resultado. Los brotes que estaban adheridos a Yuta formaban parte de su técnica. Los brotes se alimentaban de C, y cuanto mayor era la C que el objetivo utilizaba para bloquearlos, más fuerte golpeaban y más profundamente se hundían las raíces en el cuerpo del objetivo. Yuta Okotsu podría tener niveles astronómicos de C, pero debido a esa cantidad excesiva, su cuerpo la expulsaba constantemente, lo que hacía casi imposible retraerla. Esto lo convertía en el blanco perfecto para los brotes malditos. Yuta ya estaba usando RCT para curarse, mientras que Rika le extraía los brotes del cuerpo. Hanami también lo vio y se agachó. No tenían mucho tiempo. Necesitaban terminar esto antes de que el niño espeluznante se recuperara. La mano ennegrecida tocó el suelo y comenzó a absorber la fuerza vital de la tierra y de las plantas cercanas. La flor en su brazo comenzó a crecer y a brillar mientras una luz brillante comenzaba a formarse sobre la flor de Hanami. Rika-chan. Rika extrajo el último brote del cuerpo de Yuta, quien se curó inmediatamente para volver a la lucha. Puro lo, Rika también comenzó a reunirse para contraatacar. Campo de flores de la tranquilidad. El campo de flores los rodeó una vez más, haciendo que Yuta y Rika bajaran la guardia y sintieran calma. Hanami se lanzó inmediatamente hacia adelante a máxima velocidad y, a quemarropa, disparó la energía maldita almacenada contra Yuta y Rika. Explosión de sacrificio de vida. La enorme explosión de C envolvió a Yuta y Rika y los lanzó por los aires. El potente haz de luz C atravesó el bosque. Los estudiantes vieron el rayo y los estudiantes de Tokio se preocuparon de inmediato. Este ataque no fue obra de Yuta. Lo sabían. Todos corrieron hacia el lugar donde cesó el ataque. Yuta Okotsu estaba allí de pie, respirando con dificultad, con el cuerpo magullado y quemado, aunque sanando rápidamente gracias a RCT. El ataque fue fuerte y agotó mucho a Yuta y Rika. No cabía duda de ello, pero tanto Rika como Yuta eran seres muy resistentes gracias al enorme C que siempre los reforzaba. Maldita sea, esta maldición es más fuerte de lo que esperaba. Yuta murmuró algo y respiró hondo para calmarse un poco. Matar. Voy a matar esa cosa. Rika estaba furiosa con Hanami por haber lastimado a Yuta y había decidido acabar con su vida. Yuta no corrigió a Rika.
Él también estaba un poco molesto con el espíritu maldito. Anami vio cómo el ataque amainaba, y Yuta y Rika sobrevivieron incluso a eso. Realmente son el rival más fuerte al que me he enfrentado, y estoy disfrutando de esta pelea, pensó Anami. Los instintos de Anami como espíritu maldito se fortalecían a medida que avanzaba la lucha. Si bien solían ser los más tranquilos de las maldiciones de desastre, ahora comenzaban a comprender la emoción del combate. Yuta terminó de curarse y se preparó para la segunda ronda. Anami se dirigía hacia Yuta a toda velocidad. Al verlos correr hacia ellos, Yuta y Rika también se prepararon y lanzaron ambos hacia adelante. Sin embargo, en el momento en que desviaron su atención hacia Anami, una rama brotó del suelo y se enroscó alrededor de la pierna de Yuta. Rika se dio cuenta de que Yuta no estaba cerca de ella e inmediatamente entró en pánico. Se dio la vuelta y vio el cuerpo de Yuta balanceándose alrededor de la rama. Rika se dirigió inmediatamente a liberar a Yuta, que era precisamente lo que Anami tenía planeado. Las raíces que envolvían la pierna de Yuta brotaron repentinamente con capullos malditos, y todos ellos se lanzaron inmediatamente hacia adelante y golpearon a Rika como balas. Como una masa de C puro, los brotes inmediatamente desarrollaron raíces profundas que penetraron bastante mal en el cuerpo de Rika. Huele. Yuta. Huele. Rika-chan. Los brotes malditos eran extremadamente letales para las maldiciones, tanto que el espíritu vengativo y maldito, Rika Orimoto, sufría de dolor. Yuta inmediatamente se llevó el micrófono a la boca y usó el discurso maldito marchitarse. Los brotes del cuerpo de Rika y de la rama que los sostenía se secaron inmediatamente y quedaron destruidos. ¿Estás bien, Rika-chan? Yuta. Mierda. Yuta salvó a Rika. Liberada de los brotes y del dolor, Rika se curó inmediatamente, flotó junto a Yuta y comenzó a elogiarlo. Esa tomografía computarizada es molesta. Anami reflexionó y se preparó para otro ataque. Sangre que perfora. Sin embargo, desde su punto ciego, un chorro de sangre a presión impactó en el casco de Anami y lo arrancó. Anami se giró hacia el atacante y vio que Noritoshi le señalaba con la mano. Los niños malos y débiles no deben interferir, perros divinos. Totalidad. El Shikigami hombre lobo pasó velozmente junto a Anami y golpeó su brazo, causándole una pequeña herida. ¿Ahora hasta los demás niños se comportan así? Anami resopló y comenzó a curar sus heridas. Sin embargo, un repentino aumento en la demanda de energía eléctrica los alertó. Alzaron la vista y vieron a un chico conocido, de pelo negro, cayendo hacia ellos con una katana en la mano. Megumi Fushiguro estaba intentando de nuevo el ataque en picado. Anami no iba a caer en la misma trampa otra vez. Oh no, no lo harás. Maki corrió hacia Anami con ambas espadas en mano y, con todas sus fuerzas, golpeó a Anami en los hombros, hundiéndolas aún más en el cráter, e incluso penetrando un poco más profundamente esta vez con el ataque. Nishimaya. Maki gritó en voz alta cuando la escoba de la perdición pasó volando junto a ella, quien agarró la escoba y se alejó de Anami. Anami, cuyo cuerpo quedó temporalmente inmóvil, llegó un poco tarde para esquivar a Megumi, quien cargó tanta energía C como pudo en la katana y golpeó a Anami. Anami levantó la mano para bloquear a Megumi. Megumi forcejeó con Anami durante un rato antes de apretar los dientes y cambiar la trayectoria de la espada. La espada lo atravesó, pero lo único que logró cortar fue un solo dedo. ¿Qué tan duradera es esta maldición de mierda? Megumi saltó inmediatamente a las sombras para no verse involucrada en lo que estaba a punto de suceder. Mai Nere-san. Mechamaru-san. Mai y Mechamaru recibieron su señal. El cuerpo de Mechamaru comenzó a hacer ruidos al empezar a transformarse. Mai sacó su encendedor y utilizó su técnica para extraer hidrógeno del aire. Ultimate Mechamaru. Mode Albatros C comenzó a reunir los blasters de Mechamaru. La bola de fuego de Mai comenzó a hacerse cada vez más grande a medida que el aire seguía comprimiéndose. La temperatura ambiente comenzaba a subir hasta niveles desorbitados. Esto es malo, Anami concluyó inmediatamente. Los niños más débiles empezaban a causar problemas. Oh, me gustaría unirme a la diversión. Yuta añadió mientras él y Rika también comenzaban a cargar su ataque explosivo. La situación se ha agravado mucho más de lo que ya era. Tengo que acabar con ellos antes de que terminen, pero mientras esos pensamientos cruzaban por la mente de Anami, un dolor repentino pero intenso la azotó por completo. Vaya, no es de mala educación no dejar que nuestro senpai complete su ataque. Nobara Kujisaki y Aratanita también estaban presentes en el lugar, y en ese momento, Nobara había golpeado la muñeca de paja con el dedo de Anami que Megumi le había cortado. Resonancia. Debido al intenso dolor, Anami no pudo moverse a tiempo. Modo Albatros. Cañón definitivo. Llama de extinción. Explosión de amor puro.
Mechamaru, Mai y Yuta dispararon sus ráfagas al unísono. Anami vio como todo el mundo a su alrededor se iluminaba y se calentaba. Los ataques envolvieron por completo el cuerpo de Anami y provocaron una explosión masiva en el acto. Los estudiantes se protegieron los ojos de la intensa explosión e hicieron todo lo posible por no ser arrastrados por las consecuencias de la misma. Cuando la explosión empezó a amainar, todos contuvieron la respiración. Ganamos. Todos pensaron lo mismo. Estaban en alerta, esperando el momento oportuno para aprovechar la maldición si de alguna manera sobrevivía. El humo, el vapor y el polvo comenzaron a disiparse, y una vez que todo estuvo a la vista, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. La mayor parte del cuerpo de Anami quedó destruida. Anami había logrado erigir una gruesa pared de plantas antes de que llegaran los ataques, aunque sus cuerpos no quedaron completamente cubiertos, y ahora solo quedaban parte del torso, la cabeza y uno de sus brazos. ¿En serio? ¿Qué demonios es esta maldición? Todavía no se ha desintegrado después de ese ataque. Se quejó Mai. Tras aquel ataque masivo, quedó totalmente agotada, pues dio todo de sí. Fue un ataque capaz de arrasar una manzana entera, pero Anami sobrevivió. Nadie dijo nada. Todos reconocieron la resistencia de Anami. Aunque todos sabían que la batalla había terminado, con el estado actual de Anami, podrían exorcizarla con su próximo ataque. Todos se volvieron hacia Yuta. En ello, Yuta entendió lo que todos le decían que hiciera. Yuta miró a Rika, y ambos comenzaron a acercarse a Anami. A Anami le dolía todo el cuerpo. No conocían ese tipo de dolor, pero la emoción de la batalla que acababan de librar hizo que les doliera un poco menos de lo que realmente les habría dolido. Lo disfruté, luchar, para matar humanos, disfruté luchando simplemente por el placer de matar. Anami vio a Yuta y Rika de pie frente a ellos. Realmente eras tan fuerte como él decía que eras. La voz de Anami resonaba en la cabeza de Yuta. ¿Eh? Gracias. Bueno, en fin, voy a acabar contigo ahora mismo. Yuta sostenía el micrófono de discurso maldito en su mano y se preparaba para acabar con el Anami. Tan fuerte, y tan joven, será un gran problema para todas las maldiciones en el futuro. Anami reflexionó profundamente mientras todo lo que Yuta le había mostrado ese día se repetía en su mente. Voy a morir, no hay razón para detenerme ahora. El C de Anami se disparó, alertando a todos una vez más. Yuta respiró hondo antes de hablar por el micrófono. Campo de flores de la tranquilidad. Un inmenso y hermoso campo de flores llenaba la zona y, una vez más, todos bajaron la guardia. Anami se centró por completo en regenerar su brazo destruido, y en el momento en que se formó, hizo un gesto con la mano. Expansión de dominio. Mar brillante de flores. Cuando Anami activó su expansión de dominio, la barrera comenzó a extenderse rápidamente hacia afuera. Yuta, que era el más cercano a Anami, e incluso los demás estudiantes que estaban un poco lejos de ellos dos, vieron como las paredes de la barrera se expandían y los arrastraban también hacia adentro. Intentaron huir, pero la velocidad a la que se expandía el dominio era demasiado alta para que pudieran escapar. No hay otra opción. Megumi apretó los dientes e hizo un gesto con la mano. La fuga del conejo. Una enorme horda de conejos surgió de las sombras de Megumi. Algunos de ellos se encontraban dentro del alcance del dominio, pero muchos otros fueron invocados fuera del mismo. Consigue a alguien. Megumi conocía muy bien cómo funcionaban los dominios y lo letales que eran. Si todos quedaran atrapados allí, habría una alta probabilidad de que todos murieran dentro del dominio. Necesitaban a alguien que pudiera romper el dominio desde fuera o a alguien con una técnica antidominio que pudiera entrar y neutralizar a Anami. Tanto Naoya Nii-san como Gojo Sensei servirán. Date prisa. Megumi depositó sus esperanzas en los dos alumnos de rangos especiales, sin saber que ambos estaban ocupados en un lugar diferente. Mientras estos pensamientos pasaban por la cabeza de Megumi, la barrera del dominio finalmente se cerró. Dentro del dominio de Anami, los estudiantes se encontraron de pie en un campo infinito y sereno, completamente cubierto de millones de hermosas flores de colores brillantes y plantas exuberantes bajo un cielo cálido y resplandeciente. Basta con echar un vistazo a este lugar para que cualquiera piense que no es más que un paraíso pintoresco del que querrían disfrutar todos los días. Sin embargo, la cruda realidad de este lugar era diferente. Expansión de dominio. Mar brillante de flores. El dominio innato de la maldición del desastre Anami. Nacido del miedo y el odio colectivos de la humanidad hacia la naturaleza, el paisaje del lugar mostraba la realidad de lo que podría ser un mundo hermoso sin la existencia de la explotación humana. Por lo general, este dominio se utilizaba junto con explosión de sacrificio de vida. El láser C de energía vital era el efecto de impacto seguro del dominio, y cualquiera que estuviera en contacto directo con el dominio habría sido atacado constantemente por el láser.
Sin embargo, la misión actual de Anami era deshacerse de Yuta Okkotsu, de quien sospechaban que se convertiría en un individuo peligroso si se le permitía crecer más. La resistencia que Yuta Okkotsu demostró anteriormente ante la explosión de C le mostró a Anami que el efecto de impacto certero no sería suficiente para derrotarlo a tiempo, especialmente cuando estaban tan heridos que ni siquiera podían moverse. Sin embargo, a través de su batalla con los niños, sabían que tenían en su arsenal una técnica altamente letal contra Yuta Okkotsu. Brotes devoradores de maldiciones. Antes de desplegar el dominio, Anami cambió el efecto de golpe certero de su dominio con los brotes malditos. Debido a eso, todos los estudiantes dentro del dominio habían sido derribados al suelo con innumerables brotes malditos pegados a sus cuerpos y creciendo hacia afuera. Yuta y Rika lo pasaron peor, ya que sus enormes reservas de C estaban jugando en su contra, y los brotes crecían y los dañaban rápidamente. Yuta estaba usando RCT para mantener su condición normal, mientras que Rika estaba tratando activamente de sacar los brotes de Yuta, aunque cada vez que sacaba uno, aparecía un nuevo brote que se aferraba a Yuta. Todos ellos se encontraban en un estado relativamente similar. A Maki y a Mai les iba un poco mejor que a las demás. Tenían la menor cantidad de C y los cogollos no les dañaban tanto, pero también tenían demasiados cogollos adheridos, por lo que ni siquiera podían moverse correctamente. Los componentes robóticos de Mechamaru estaban obstruidos por brotes, lo que también lo dejaba inmóvil. No sentía dolor, ya que su cuerpo real no estaba presente, pero la marioneta luchaba por mantenerse intacta, impidiéndole ayudar a los demás. En general, los estudiantes se encontraban en un estado de verdadera indefensión. Megumi miraba fijamente el cuerpo maldito y en proceso de curación de Anami. Las manos de Megumi comenzaron a moverse. Pero en el instante en que levantó la mano, unas raíces de madera brotaron del suelo y lo inmovilizaron. Basta ya de tus trucos. La voz de Anami resonaba en la cabeza de Megumi. Anami se centró en Megumi y Yuta. Ambos eran los más problemáticos del grupo. Hay que eliminarlos a ambos. Si bien todos ellos tenían dificultades, había una sola persona con el dominio que era relativamente mejor que los demás. Kasumi Miwa, que fue lo suficientemente astuta como para activar su dominio simple antes de que el dominio se cerrara, no sufrió ningún daño por la técnica de Anami. Miwa miró a todos a su alrededor. Sus amigos estaban todos gravemente heridos. Ella misma no se vio afectada por el efecto de golpe seguro, pero su dominio simple no estaba por encima de los demás estudiantes para protegerlos del efecto del dominio. Así pues, uno de los niños es capaz de anular el efecto de impacto seguro. La voz de Anami resonaba en la cabeza de todos. Qué desgracia, que quien queda para luchar y salvaros a todos, sea tan débil. Cuando esas palabras resonaron en la mente de todos, los pensamientos de Miwa se ensombrecieron. Nadie lo dijo abiertamente, pero era un hecho que probablemente era la alumna más floja de ambas escuelas. Tus reservas de C son poco impresionantes, y a juzgar por tu silencio cuando los demás se unieron al ataque, creo que no eres lo suficientemente fuerte para contribuir, probablemente tu técnica sea débil o inexistente, te pido disculpas si te he herido, muchacho, pero es lo que he deducido de ti. Morirás hoy, pero puedes estar tranquilo sabiendo que morirás con tus amigos a tu lado, y tu muerte será beneficiosa para la Tierra. Así que deja de luchar y acepta tu destino. Esas palabras eran la forma de bondad de Anami. Puede que fueran espíritus malditos, pero también era cierto que eran los espíritus malditos más bondadosos que existían. Su misión no era exterminar a todos los humanos. Su misión era permitir que el mundo descansara el tiempo suficiente para que volviera a ser el mundo hermoso que alguna vez fue, y la vida pudiera ser feliz y disfrutarse. Si fuera necesario reemplazar a los humanos, estarían dispuestos a hacerlo. Descansa en tus últimos momentos. Anami pronunció su palabra y esperó a que su cuerpo se recuperara. Los estudiantes lo oyeron, pero ninguno estaba dispuesto a aceptarlo. Yuta y los demás luchaban por ser libres, pero ninguno de sus esfuerzos daba resultado. Sus cuerpos dolían, y las raíces de los brotes crecían cada vez más profundamente en sus cuerpos. De alguna manera se mantenían estables gracias a que Yuta usó RCT tanto en sí mismo como en ellos, pero no sabía cuánto tiempo podría mantenerlo. Miwa observó la escena que se desarrollaba ante sus ojos y apretó los dientes. Las palabras de Anami resonaban en su cabeza, y lo único que sentía en ese momento era ira. Escena retrospectiva. Alto de Kyoto Jujutsu. Hace unos meses, cuando acababa de empezar el nuevo trimestre en la escuela secundaria de Jujutsu, Kasumi Miwa era una de las pocas estudiantes que se tomaba muy en serio su entrenamiento. Salvo los días en que estaba enferma, nunca había faltado a su entrenamiento. Sabía que era lo único que le aseguraba convertirse en una buena hechicera. Sin embargo, incluso ella sabía que sus habilidades tenían límites.
Ese día también fue uno de esos días en los que, de repente, empezó a sentirse deprimida tras tener esos pensamientos. Mientras realizaba sus movimientos con la espada, un repentino suspiro escapó de sus labios. Kasumi, al oír que la llamaban por su nombre de repente, su cuerpo se estremeció de sorpresa. Miwa apretó con fuerza su espada y se dio la vuelta, solo para suspirar aliviada al ver a la persona. Sensei, no me sorprendas así. Ver a Naoya presente no fue tan sorprendente, ya que su sensei la guiaba de vez en cuando en su entrenamiento, pero su llegada repentina sí la sorprendió. Disculpa, pero ¿a qué viene ese largo suspiro y esa mirada deprimida? Preguntó Naoya. Miwa se sorprendió de que Naoya se diera cuenta de eso, aunque sabía que Naoya era un profesor que se preocupaba profundamente por todos sus alumnos. Jaja, no es nada. Miwa se rascó la cabeza enérgicamente y le dijo a Naoya que estaba bien. No quería desahogarse con su profesora sobre sus complejos y sus talentos. ¿En realidad? ¿Sí? ¿Crees que estoy mintiendo? Naoya asintió. Los ojos de Miwa se abrieron de par en par. ¿Cómo es posible que su profesora no le crea? No te preocupes. Estaba pensando, ¿cuánto tengo que entrenar para obtener una recomendación de ascenso de tu parte? ¿Eh? No te estoy dando ninguna recomendación. ¿Eh? ¿Por qué? Es decir, los profesores no podemos recomendar a nuestros propios alumnos. Es una regla. La revelación dejó a Miwa boquiabierta. ¿Quién la recomendará ahora? ¿Por qué tanta prisa por ascender? Tómate tu tiempo para esas cosas. Bueno, quiero subir de rango lo más rápido posible, jeje, pero ¿por qué? Quiero ganar más dinero. Tengo 2 hermanos en casa a los que tengo que mantener, y mi familia no es adinerada. Si pronto logro convertirme en un hechicero independiente, podré ganar más, ¿verdad? Miwa explicó su situación. ¿El dinero es la única razón? Ajá, quiero decir, es la principal. Kasumi, si tu objetivo es conseguir un trabajo bien remunerado lo antes posible, puedo ofrecerte un buen empleo en uno de mis negocios. Será mucho mejor que arriesgar tu vida trabajando como hechicera solitaria, y podrás mantener mejor a tu familia. ¿Eh? Quiero decir, agradezco la intención, pero no quiero molestarlo, sensei. Ningún problema. Es mejor que morir solo por perseguir dinero. No tienes lo necesario para ser un hechicero solitario, así que será mejor que detenga a mi linda alumna antes de que sea demasiado tarde. No soy apartamento para ser un hechicero solitario. ¿Será porque soy demasiado débil? Al oír las palabras de Naoya, Miwa esbozó una sonrisa de impotencia. Incluso Naoya creía que no era lo suficientemente fuerte. Ja, entiendo lo que quiere decir, sensei. No tengo el talento físico de todo senpai, no tengo enormes reservas de C como Mechamaru, no tengo una técnica asombrosa como Mai, no tengo una buena base como Kamo senpai. Al final, solo soy un inútil. Antes de que pudiera terminar, Naoya le propinó un fuerte golpe en la cabeza. ¡Bum! ¡Ay! ¿Qué demonios? ¿Me estás haciendo quedar como el malo tú solo? ¿Cuándo demonios te llamé inútil y te comparé con alguien? Naoya lo regañó con una expresión de enfado en el rostro. Los ojos de Miwa comenzaron a llenarse de lágrimas, no por el dolor, bueno, tal vez un poco por el dolor también, pero las emociones que había estado guardando dentro de sí durante tanto tiempo amenazaban con estallar en forma de lágrimas. Al notar su expresión, Naoya suspiró y la agarró por el cuello antes de obligarla a sentarse en el suelo. Naoya también se sentó y la miró fijamente. Hoy no hay entrenamiento físico. Ahora mismo, tu mente necesita más ayuda que tu cuerpo. Primero que nada, toma esto. Naoya sacó un pañuelo y se lo puso en la mano a Miwa. Llora y deja salir todo lo que has guardado dentro de ti. Estoy contigo y escucharé todo lo que quieras decir. Naoya le dijo esto a Miwa con expresión seria en el rostro. Miwa miró el pañuelo que tenía en la mano, pero dudó. Sus pensamientos eran confusos y no lograba decidir qué hacer. Sin embargo, toda esa confusión se disipó un poco cuando sintió que Naoya la acariciaba. No creo que sea una persona tan distante para ti como para que te arrepientas de contarme tus sentimientos. Simplemente llora y alivia la carga, ¿de acuerdo? Miwa permaneció inmóvil un rato antes de romper a llorar desconsoladamente y contar lo que le preocupaba. Sus problemas familiares, sus preocupaciones por su futuro y el de su familia, su carrera como hechicera, sus defectos, debilidades y muchas cosas más. Siguió divagando durante un rato, y las lágrimas no dejaban de brotar. Después de expresar lo que pensaba y detenerse, miró a Naoya. La miraba fijamente con una expresión cariñosa y afectuosa. Tantas cosas en una cabecita tan pequeña tuya, maldita sea. Sé que no soy muy inteligente, pero eso es de mala educación. Sniff. Naoya negó con la cabeza. Sabía que Miwa sabía que no era eso lo que quería decir.
Antes que nada, permítanme aclarar las cosas por mi parte. No te dije que no eras apta para ser una hechicera solitaria porque fueras débil. Te lo dije porque eres el tipo de chica que rinde mejor cuando trabaja con sus aliados de confianza. Claro, puede que no seas la más fuerte, pero es innegable que te esfuerzas al máximo para no quedarte atrás. Naoya dejó que eso se asimilara antes de continuar. En cuanto a lo de pedirte que busques una carrera normal, te lo dije porque me comentaste que tu motivación para ser hechicero es el dinero para ti y tu familia. Es cierto que este trabajo da buen dinero, pero debes darte cuenta de que estarás en constante peligro. Si el dinero y el bienestar de tu familia son tu prioridad, entonces es mejor que busques una carrera normal. Ser hechicero solo por dinero, bueno, hay gente así, pero personalmente creo que es la peor razón para ser hechicero. Miwa asintió débilmente. Escuchó a Naoya y comprendió que se preocupaba por ella, pero en algún rincón de su mente aún podía oír el eco de él pensando que era débil. Naoya observó su reacción y suspiró. Kasumi, eres una chica amable, pero mientras estés en este lado del mundo, la amabilidad no vale nada. Mencionaste que envidiabas la fuerza de Aoi, la técnica de Mai, el C de Kokichi, la familia de Norityoshi. Déjame decirte, como alguien que posee mejores versiones de todas esas cualidades. Ser amable y fuerte a la vez no merece la pena. Créanme, lo digo por experiencia, porque este mundo empezó a corroerme. Entonces Naoya comenzó a contarle a Miwa sobre su infancia, cómo lo trataba su familia, cómo no podía sentirse en paz debido a los intentos de asesinato y cómo incluso miembros de su familia intentaron traicionarlo. Para alguien que contaba con todos los beneficios que mencionó Miwa, la vida de Naoya no era para nada pacífica, fácil ni amable. Sigues siendo un niño que acaba de empezar a subir las escaleras del crecimiento. Ya sea crecimiento mental, crecimiento personal o crecimiento profesional. Así que tómate estas cosas como lo haría un niño y disfruta del proceso. Te preocupas por tus debilidades, pero otros también tienen cosas que envidian de ti. ¿Envidia mía? Miwa preguntó con incredulidad. Sí, hay muchas cosas que envidiar de ti. Solo tienes que descubrir qué es. En mi caso, envidio que tengas un profesor tan genial, increíble, amable y maravilloso. Yo nunca tuve uno así. PFFT jajaja, Miwa soltó una risita al ver a Naoya elogiándose a sí mismo. Naoya le devolvió una amplia sonrisa. Ah, vale, lo entiendo, sensei. Oye. ¿Quién te dijo que la terapia había terminado? Soy la profesora genial, increíble, amable y fantástica. No me rindo hasta que resuelvo todas las preocupaciones de mis alumnos. Naoya sonrió con sorna y señaló a Miwa. Está claro que te preocupa ser débil. Y, sinceramente, tienes toda la razón. Eres débil. Miwa parpadeó sorprendida. ¿Acaso Naoya la estaba insultando? No me malinterpretes. Ser débil no es malo. Lo malo es saber que eres débil y no hacer nada al respecto. Entrenas a diario, pero seré claro desde el principio. Si ese es el único camino que vas a seguir, pronto te toparás con un obstáculo insalvable. Miwa apretó los puños. Eres un espadachina muy hábil, pero te falta algo de garra. Mientras te enfrentes a amenazas de tu nivel, podrás apañártelas, pero en cuanto el peligro aumente, te quedarás corto. Tienes que trabajar en eso. Pero ¿cómo puedo cambiar eso? No tengo otras áreas en las que pueda mejorar. Solo puedo afilar mi espada. No tengo CT. No soy fuerte. No tengo C inmenso. ¿Qué puedo hacer? Miwa gritó y se quejó con Naoya. Es cierto, no tienes todas esas cosas. Qué lástima. ¿Qué harás sin tener esas cosas en las que trabajar? Maldita sea, si tan solo tuvieras algo en lo que trabajar. O si tan solo tuvieras un profesor genial, increíble, amable y maravilloso que pudiera guiarte y enseñarte a fortalecerte. ¡Qué tragedia! Naoya dejó escapar un suspiro fingido y la miró con un ojo entreabierto. La frustración de Miwa siguió creciendo mientras Naoya hablaba, aunque todo eso se desvaneció cuando Naoya llegó a la última parte. Naoya-sensei tenía una manera en la que ella podía trabajar para hacerse más fuerte. Sensei, ¿puede ayudarme? Me alegro de Miwa sonrió aliviada. Naoya no estaba enfadado con ella después de que actuara así. En primer lugar, tenemos que cambiar esa mentalidad tan bondadosa que tienes. No podemos tener tanta bondad si necesitamos fortalecernos. ¿Por qué te haces el sorprendido? Déjame decirte algo. Un hechicero súper fuerte y completamente cuerdo no existe. Si quieres ser fuerte, tienes que estar un poco chiflado. Ser amable está bien, pero ser amable no basta. Ya te conté en qué lío me metí por eso. Miwa asintió.
La historia de Naoya le deja claro lo caótico que puede ser este mundo, incluso para los superpoderosos. ¿Trabajaré duro para volverme loco?, preguntó Miwa al final. No estoy loco. Un poco trastornado. Me esforzaré al máximo para arruinarlo todo. Bien. Dilo otra vez. Me esforzaré al máximo para arruinarlo todo. Con pasión. Trabajaré duro para que me hayan desastre. Miwa se puso de pie y gritó con fuerza. Naoya sonrió al verla superar su tristeza y depresión. Bien, ahora déjame contarte cómo conseguir ese poder de te voy a joder. Miwa asintió con la cabeza. ¿Sabes lo que son los votos vinculantes, verdad? Miwa asintió. Al fin y al cabo, les resultaba familiar. Su sencillo dominio funciona según los votos vinculantes que ella misma se había impuesto. Los votos vinculantes son una especie de contratos que se hacen con los cielos. Sin embargo, lo que necesitas saber es cómo se relacionan los votos vinculantes con el Jujutsu. Naoya comenzó a hablar y sacó una libreta y un bolígrafo de entre sus sombras. El Jujutsu se centra en la energía maldita, y esta se compone de la negatividad que existe en todo el mundo. Los votos vinculantes también pueden imponerse con energía maldita. Generalmente, la utilizamos como garantía para los votos vinculantes. Miwa asintió. Ella ya lo sabía. Sin embargo, eso no es todo lo que se puede ofrecer como garantía. Para bien o para mal, los cielos son un poco sádicos. Los contratos de voto vinculante hechos con el cielo siempre son mejores cuando te limitas de una forma u otra. Estás familiarizado con tu falta de movimiento en el ámbito simple. Das algo y recibes algo. Esa es la esencia. Miwa asintió, aunque no sabía que alguna vez oiría a alguien llamar sádico al cielo. Si nos guiamos por esa regla, cuanto más te impongas una restricción, más recompensas podrás obtener del cielo. Recuerda que la C es negativa por naturaleza. Cuanto más peligro te pongas, más te recompensará. Es como un pacto con el diablo. Miwa reflexionó un rato. Comprendía lo que Naoya intentaba decirle, pero no sabía qué podía sacrificar para volverse más fuerte. De todas formas, no tengo mucho que sacrificar, todo lo que tengo es esta espada, lo mejor que se me ocurre es renunciar a mi espada, murmuró Miwa. BZZT. Estás equivocado. No vas a conseguir ese tipo de poder de te voy a destrozar solo con eso. ¿Eh? Ni siquiera renunciando a la espada mi futuro es suficiente. ¿Te estás poniendo en grave peligro al renunciar a tu espada? Por lo que sé, podrías usar otra arma para luchar. Los que han hecho los votos son sádicos, no idiotas. Miwa se quedó boquiabierta. ¿Qué podía hacer ahora? Esa es la razón por la que debes ser menos amable. Debes estar mal de la cabeza para ponerte en una situación de peligro que entretenga a esos sádicos. Pero, sin peros. Te vas a trastornar mentalmente y te pondrás en peligro para volverte más fuerte. Eso no es algo que un profesor cariñoso debería decir. ¡Qué lástima! Tu profesor es un hechicero poderoso y está completamente trastornado. Naoya soltó una carcajada y le dio una palmadita en la espalda a Miwa. Miwa se preguntaba si estaba bien confiar en este proceso. No te preocupes. Solo cree en mí, que creo en ti. No soy de los que dan falsas esperanzas. Te harás fuerte. Y la próxima vez que alguien te llame débil o se burle de tu CT, simplemente usa este hechizo que te estoy diciendo. Volvamos al presente. Miwa miraba a Anami con enfado. Oye, espíritu maldito. Miwa gritó en voz alta. Los estudiantes miraron a Miwa, y a Anami también. Puede que no tenga mucha COCT, puede que incluso parezca débil para ti, pero sabes, mi sensei me enseñó un hechizo para estas situaciones. Anami miró a Miwa y negó con la cabeza. Es la lucha de los débiles. Algo muy común en la naturaleza. Miwa ignoró ese gesto y adoptó una postura diferente a la habitual. Que se joda la energía maldita. Miwa se aferró a su katana. Maldita técnica maldita. Los ojos inexistentes de Anami comenzaron a abrirse de par en par. El C dentro de la débil niña se estaba fortaleciendo. Y que te jodan. Una energía maldita brotó de Miwa, y su dominio simple se expandió rápidamente. En cuestión de segundos, un dominio simple con un radio de 50 metros rodeó a Miwa. Todos sus amigos que estaban dentro del área de efecto segura del dominio se encontraron de repente dentro de un dominio totalmente separado que lo detuvo. Aún así, los brotes seguían dañándolos, todavía no estaban fuera de peligro. Miwa respiró hondo y gritó con fuerza. Itou Shura. La figura de Miwa se desdibujó al desaparecer del lugar donde se encontraba. Un instante después, la mayoría de los brotes demasiado crecidos que estaban adheridos a los estudiantes fueron cortados. Anami y los estudiantes observaron la escena con los ojos muy abiertos, conmocionados. Miwa miró a sus amigas. Detendré la maldición por un tiempo.
Pero date prisa. No tengo mucho tiempo. Dicho esto, Miwa corrió hacia Anami. Anami, que aún no se había recuperado del todo y estaba sorprendida por el repentino estallido de poder en la débil niña, fue incapaz de reaccionar ante Miwa. La katana reforzada C de Miwa impactó en el torso de Anami, y la fuerza del golpe las lanzó por los aires. La espada no llegó a cortar, pero la fuerza fue suficiente para lanzarlos por los aires. Miwa respiró hondo, miró a sus amigas y luego a Anami. Calculó la distancia que podía recorrer para no sacar a sus amigos del dominio y se apresuró hacia Anami, que volaba por los aires. Apareciendo justo detrás de Anami, Miwa les cortó el cuerpo que aún se estaba reformando, provocando que un trozo de la parte no reforzada se desprendiera de ellos. Date prisa y recupérate, Okotsu-san. Pensó Miwa. Voto vinculante. Y Toushura fue una promesa vinculante que Miwa se hizo a sí misma tras reflexionar mucho sobre a qué podía renunciar. No tenía mucho que sacrificar para obtener el tremendo poder que deseaba, así que decidió renunciar a todo lo que tenía. Una vez al día, puede apostar toda su fe, resistencia y vigor a quemarse durante un minuto completo. Eso significaba que, una vez transcurrido ese minuto, quedaba totalmente indefensa ante cualquier tipo de peligro y era incapaz de protegerse a sí misma. Pero ese era el tipo de espectáculo que los cielos querían ver. Durante ese minuto en que el juramento vinculante está activo, la potencia de Miwa se dispara y sus reservas de C aumentan temporalmente. Su limitación de no poder moverse con su dominio simple activo también desaparece, y el dominio simple se fortalece. El refuerzo de C también se potencia al máximo. En resumen, durante un minuto completo, Kasumi Miwa se convierte en una auténtica hechicera de primer nivel, grado 1. El límite de tiempo era peligroso, especialmente contra enemigos peligrosos, pero así de trastornado debe estar un hechicero para volverse fuerte. Esto no tiene ningún sentido. Los pensamientos de Anami eran un caos. En ese preciso instante, su cuerpo era lanzado de un lugar a otro por el niño débil del que se habían burlado antes. Intentaron defenderse y atacar a la chica, pero sus ataques no la alcanzaron. Puede que Kasumi Miwa sea débil por naturaleza, pero sus habilidades son excepcionales. Su dedicación al entrenamiento y al dominio del arte de la espada la han convertido en una espada china muy hábil, y ahora, con su fuerza incrementada, prácticamente nada podrá detenerla. Anami vio a Miwa correr hacia ellos una vez más. Una oleada de raíces se dirigió hacia ella, pero Miwa las cortó con facilidad. Mientras los ataques ocurrieron en su dominio simple, Miwa tenía pleno conocimiento de dónde provenían los ataques. Una raíz salió disparada de su punto ciego para inmovilizarla, pero la mano de Miwa se movió automáticamente para cortar esa raíz antes de volver a concentrarse en Anami. Miwa solo tenía presente a Anami. No tenía mucho tiempo y sabía que no era lo suficientemente fuerte como para acabar con la maldición, ese trabajo era para alguien que fuera verdaderamente fuerte. Pero eso no es algo que un hechicero perturbado deba pensar así. Miwa sabía que no podía matar a Anami. Sin embargo, quería demostrar que estaba equivocada. Lo exorcizaré. Miwa estaba completamente absorta. Tenía la mente totalmente centrada en Anami. Sus amigos, los compañeros, Yuta casi listos para contraatacar. Ninguna de esas cosas le importaba en ese momento. Por esta vez, quiero ser fuerte. Miwa saltó por encima de la ola de raíces que apareció en su camino. Anami estaba allí, detrás del muro de raíces. Lo habían planeado. Que el niño esté en el aire y no tenga ninguna posibilidad de esquivar el ataque. Sin embargo, Miwa sabía lo que Anami estaba intentando hacer. Por primera vez en su vida, una sonrisa salvaje pero a la vez emocionada apareció en el rostro de Miwa. Sin dudarlo ni un instante, Miwa arrojó su espada contra Anami con todas sus fuerzas. Anami, que estaba a punto de atacar, fue alcanzada por la espada y se vio interrumpida en medio de los preparativos del ataque. La espada rebotó en el cuerpo de Anami, y Miwa la atrapó una vez más, hizo que C la atravesara de nuevo y atacó a Anami. Anami alzó los brazos para bloquear a Miwa. Pero Miwa no se detuvo. El ataque continuó y alcanzó a Anami. Al impactar el ataque, una chispa de energía negra y maldita estalló. Destello negro. La espada atravesó los brazos que Anami había alzado para protegerse, y la fuerza del golpe la lanzó por los aires. ¡Gua! Anami tosió sangre morada. El último golpe les provocó una descarga eléctrica en todo el cuerpo. Volvieron a mirar a Miwa, que estaba momentáneamente absorta en sí misma. Miwa se miró a sí misma. La sensación que acababa de experimentar era nueva, y a la vez maravillosa. Que un niño tan débil pudiera llegar a ser tan aterrador, aunque, qué lástima, parece que ese fue el límite. Anami pensó mientras notaba que el exceso de C que Miwa mostraba comenzaba a desvanecerse. Como para confirmarlo, el dominio simple también comenzó a reducirse.
Todos los estudiantes estaban ahora libres de los brotes, excepto Rika, que permanecía allí, y Yuta estaba a punto de usar el micrófono de habla maldita para deshacerse de ellos también, pero notaron que el dominio había comenzado a encogerse. No fui rápido, el cuerpo de Miwa comenzó a tambalearse al caer de rodillas. Su cuerpo empezó a sentirse letárgico y sus niveles de energía comenzaron a disminuir. En cualquier momento, podría quedarse dormida, y en el instante en que eso sucediera, el dominio simple desaparecería y el infierno del dominio de Anami se reiniciaría. Fue una buena pelea, pero ahora por fin ha terminado, pensó Anami. Golpear, golpear. De repente, un fuerte golpe resonó por todo el dominio. Nota del autor. Anami levantó una bandera. Golpear, golpear, golpear. El sonido sordo se hizo más fuerte y más frecuente. Romper. Un ruido ensordecedor rompió el eco de los golpes. Todos miraron al cielo, desde donde caían los trozos de la barrera como cristales rotos. Romper. Se produjo otra ruptura en la barrera, y esta vez también trajo consigo la razón de esos ruidos. No te preocupes. ¿Preguntas por qué? Porque estamos aquí. Declaró todo con una sonrisa de emoción en su rostro mientras él y Yuji saltaban dentro del dominio después de atravesarlo a puñetazos desde afuera. Tonto. Es un dominio. Te va a golpear el seguro, Mai empezó a gritarle a todo, como me enseñó mi hermano mayor. La mejor manera de luchar contra un dominio es con otro dominio. Hermano. Observa y aprende. Todo lo declaró en voz alta e hizo un corazón con las manos. Expansión de dominio. Fin del capítulo.